Así ella aprende a comportarse. Esas palabras hicieron que mi sangre se congelara. Han pasado 3 años desde aquella cena, y todavía puedo escuchar el eco de ese aplauso, el aplauso de una madre viendo a su hijo golpear a mi hija. Me llamo Aranza Villaseca. Tengo 57 años. Soy abogada de familia, especializada en casos de violencia doméstica. Llevo 32 años defendiendo mujeres que no podían defenderse solas. He enfrentado jueces corruptos, maridos violentos, familias enteras que protegían al abusador. Pero nada en mi carrera me preparó para ver a mi propia hija siendo golpeada frente a mí. Esta es la historia que nunca pensé que tendría que contar. La historia de cómo una cena de domingo destruyó una familia y cómo el silencio de 30 segundos cambió el destino de 4 personas para siempre. Porque verás, ellos no sabían con quién se habían metido. Déjame llevarte a esa noche. Era domingo 20 de marzo. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi difunto esposo, Rodrigo. Hacía 2 años que había muerto de un infarto fulminante, dejándome sola en esa casa grande de Polanco, que antes se llenaba de risa. Ariadna, mi única hija, había insistido en que fuera a cenar a su casa. Mamá, no puedes quedarte sola en el cumpleaños de papá. Ven, te prepararé su platillo favorito, mole poblano. Mi hija, mi Ariadna, 32 años, ingeniera química, una mente brillante que había heredado la inteligencia de su padre y mi tenacidad. O eso creía yo. Llegué a las 7 de la tarde a su casa en Las Lomas, una residencia hermosa que habían comprado hacía apenas 1 año, con el dinero que Rodrigo nos había dejado. Yo le había dado su parte de la herencia completa, contra el consejo de mi contador. Señora Aranza, ¿podría ponerlo en un fideicomiso? Por si acaso ¿qué? Le había preguntado molesta. ¿Por si acaso mi hija se casaba con un hombre que resultaría ser un monstruo? Debí escucharlo. Cuando llegué, la mesa ya estaba puesta. Vajilla fina, copas de cristal, velas aromáticas. Ariadna había cocinado durante horas. Podía olerlo. El mole, el arroz rojo, las tortillas hechas a mano. El olor me transportó inmediatamente a nuestra cocina en Polanco. A Rodrigo, probando la salsa directo de la olla. A Ariadna de niña, robando trocitos de chocolate para el mole. Pero algo estaba diferente. Ariadna estaba diferente. Tenía el cabello más corto de lo normal, casi hasta los hombros. Llevaba una blusa de manga larga a pesar del calor de marzo. Y cuando me abrazó, sentí cómo se tensaba, como si cada músculo de su cuerpo estuviera en alerta. Hija, ¿estás bien? Claro, mamá. Solo cansada del trabajo. Debí insistir, debí preguntarle más, pero estaba su esposo ahí, Mauricio, sonriendo con esa sonrisa que yo siempre había encontrado demasiado perfecta, demasiado ensayada. Suegra, qué gusto verla. Pase, pase. Y detrás de él, como una sombra oscura, estaba su madre, Hortensia, 64 años, viuda también, pero de un tipo diferente de viudez. Su esposo había muerto hacía 10 años, en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Un accidente en las escaleras de su casa, caída fatal, investigación cerrada rápidamente. Yo, con mi experiencia de 3 décadas en casos de familia, había sentido algo extraño desde el día que la conocí en la boda. Pero Ariadna estaba tan enamorada, tan feliz, que guardé mis sospechas. Otro error que me persigue cada noche. Aranza, querida, qué alegría tenerte aquí, dijo Hortensia con esa voz melosa que usaba siempre. Ariadna preparó una cena deliciosa. Mi hijo tiene suerte de tener una esposa tan dedicada. Una esposa tan dedicada. Esas palabras, como si Ariadna fuera una sirvienta que debía ganarse su lugar en esa casa, en la casa que ella misma había pagado con su herencia. Nos sentamos a la mesa, Mauricio a la cabecera, por supuesto, Hortensia a su derecha, yo frente a ella, y Ariadna entre su esposo y su suegra, como atrapada entre 2 muros. La cena comenzó tranquila, demasiado tranquila. Hortensia hablaba y hablaba sobre su nuevo proyecto de decoración, sobre sus amigas del club, sobre lo maravilloso que era tener a su hijo tan cerca ahora que vivía en la misma colonia. Yo comía en silencio, observando. Observé cómo Ariadna servía la comida con manos temblorosas. Observé cómo Mauricio ni siquiera le dijo gracias. Observé cómo Hortensia criticaba sutilmente cada platillo. El mole está un poco salado, ¿no crees, hijo? Las tortillas están algo frías. En mis tiempos, las esposas se levantaban más temprano para tener todo perfecto. Y observé cómo mi hija brillante, fuerte, independiente, se encogía con cada palabra. Entonces sucedió.
Ariadna estaba sirviendo más agua en la copa de Mauricio cuando su mano tembló, solo un poco. Apenas una gota cayó sobre el mantel blanco. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio dejó lentamente su tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la porcelana resonó como un disparo en esa mesa. Ariadna dijo con una voz peligrosamente calmada: ¿Ves lo que hiciste? Mi hija abrió la boca para disculparse, pero no le dio tiempo. Lo que sucedió después ocurrió en cámara lenta, pero fue tan rápido que apenas pude procesarlo. Mauricio se levantó de su silla y le dio una bofetada a mi hija. 1, 2, 3 veces. El sonido de su mano contra el rostro de Ariadna llenó el comedor. Mi hija cayó de su silla, golpeándose contra el suelo de mármol. Y entonces escuché el aplauso. Hortensia estaba aplaudiendo. Así ella aprende a comportarse, dijo con una sonrisa satisfecha. Una esposa torpe necesita corrección. Yo también tuve que educar a mi esposo de esta forma. Es por su propio bien. Mi sangre se congeló. Durante 30 segundos no pude moverme, no pude respirar. 32 años defendiendo mujeres víctimas de violencia y no pude reaccionar cuando sucedió frente a mis ojos. Pero esos 30 segundos no fueron parálisis, fueron cálculo, porque en mi cabeza empecé a procesar todo lo que estaba viendo con la frialdad de una abogada que había visto esto cientos de veces. El poder de control, la sumisión forzada, la violencia normalizada, la familia cómplice y algo más. Vi el vaso de agua con el leve temblor de condensación sobre la mesa, la gota que había caído, la forma en que Mauricio había reaccionado de manera desproporcionada. Esto no era la primera vez. Me levanté de mi silla, lentamente, sin decir una palabra. Mauricio me miraba con esa sonrisa arrogante, esperando que yo gritara, que hiciera una escena, que me pusiera histérica como él probablemente esperaba que hicieran las mujeres emocionales. Pero yo no grité. Saqué mi teléfono del bolso. Mis manos no temblaban, ni una sola vez, y marqué un número que tenía en marcación rápida desde hacía 20 años. Comandante Vega, dije con una voz tan fría que hasta yo misma me sorprendí. Soy Aranza Villaseca. Necesito una unidad de respuesta inmediata en Avenida Palmas 345, departamento 802. Violencia doméstica en flagrancia, con testigos. Voy a activar la grabación de mi teléfono ahora. Y lo hice. Activé la grabadora. Puse el teléfono en modo altavoz sobre la mesa y miré directamente a los ojos de Mauricio. Repite lo que acabas de hacer, dije. Repite lo que tu madre acaba de decir. Por favor, tengo toda la noche. La cara de Mauricio cambió de color, del rojo arrogante al blanco fantasmal en 3 segundos. Usted no puede. Soy abogada especializada en violencia de género desde hace 32 años, dije con la misma voz fría. He procesado a 218 hombres como tú. Tengo contacto directo con la Fiscalía Especializada y acabas de golpear a mi hija delante de mí, delante de tu madre, quien aplaudió y justificó tu violencia, convirtiéndola en cómplice legal. Me acerqué a Ariadna, que estaba en el suelo, con el rostro enrojecido y lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. La ayudé a levantarse con cuidado, revisando que no tuviera ninguna lesión grave. Mamá, susurró ella. Silencio, mi amor. Ahora yo hablo. Mauricio dio un paso hacia mí, pero yo levanté una mano. Si me tocas, son otros 3 delitos más. Amenaza, intento de agresión contra testigo clave y obstrucción a la justicia. ¿Quieres seguir sumando años? Hortensia, por primera vez en toda la noche, había dejado de sonreír. Esto es un asunto familiar, dijo con voz temblorosa. No tiene derecho a... Tengo todo el derecho del mundo. Soy testigo directo de un delito que se castiga con 3 a 6 años de prisión, según el artículo 201 del Código Penal. Y usted, señora, como cómplice activa que justificó y celebró la violencia, puede enfrentar hasta 4 años adicionales. En ese momento, escuchamos las sirenas. Media hora. Les había dicho que llegarían en media hora, pero conocía al comandante Vega desde hacía 2 décadas. Él sabía que cuando yo llamaba, era serio. Habían llegado en 17 minutos. 3 patrullas se estacionaron frente al edificio. 6 policías subieron al departamento. El comandante Vega entró primero, con esa presencia imponente que había aprendido a respetar en cientos de casos. Abogada Villaseca, me saludó formalmente. Luego vio a Ariadna, con el rostro marcado, todavía temblando. Su expresión se endureció. Tenemos flagrancia, le dije. 3 golpes, testigo directo, grabación parcial en mi teléfono y cómplice presente. El comandante asintió y miró a Mauricio. Señor, tiene derecho a permanecer en silencio. Lo que siguió fue protocolo puro. Mauricio fue arrestado. Hortensia también,
como cómplice. Los dos fueron esposados y llevados a la patrulla. Antes de salir, Mauricio me miró con un odio que nunca olvidaré. «Esto no va a quedar así», dijo. «Mi familia tiene contactos. Vamos a...» «Tus contactos no valen nada cuando hay evidencia sólida y testigos», lo interrumpí. «Y si intentas intimidarme o acercarte a mi hija, voy a asegurarme personalmente de que cada día de tu sentencia lo pases en el penal más alejado del Distrito Federal». Se lo llevaron. Y por primera vez en toda la noche abracé a mi hija. Ella lloró en mis brazos durante lo que pareció una eternidad. Lloró años de silencio, de miedo, de sentirse atrapada en una pesadilla que no sabía cómo terminar. «¿Por qué no me dijiste?», le pregunté cuando finalmente pudo hablar. «Tenía vergüenza, mamá. Tú siempre has sido tan fuerte, siempre defendiendo a otras mujeres. ¿Cómo iba a decirte que yo misma estaba siendo víctima? ¿Cómo iba a aceptar que me casé con un hombre que resultó ser exactamente el tipo de monstruo que tú combates?» La abracé más fuerte. «Eso termina hoy». Y así fue. Pero esta historia no termina con el arresto. Esta historia apenas comienza, porque lo que Mauricio y Hortensia no sabían era que el universo tiene una forma muy particular de hacer justicia. Y yo iba a asegurarme de que cada una de sus acciones tuviera su consecuencia. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Antes de contarte lo que pasó después de aquella noche, necesito que entiendas algo importante. Necesito que conozcas quién era Ariadna antes de Mauricio. Porque cuando ves a una mujer destruida por la violencia, es fácil olvidar que ella fue alguna vez una niña que reía sin miedo, que fue una adolescente llena de sueños, que fue una mujer que caminaba por la vida con la frente en alto. Ariadna nació un 23 de julio, pleno verano. Rodrigo y yo habíamos estado casados apenas 2 años cuando llegó ella, llenando nuestra casa de Polanco con un llanto que, en ese momento, me pareció el sonido más hermoso del mundo. Mi esposo era arquitecto, un hombre noble, de esos que ya no abundan. Nunca levantó la voz, nunca levantó la mano. Cuando teníamos desacuerdos, nos sentábamos en la sala con café de olla y hablábamos hasta encontrar el punto medio. Así crecimos nosotros, y así creció Ariadna. Nuestra hija era curiosa desde pequeña. Recuerdo que cuando tenía apenas 4 años, desarmó el teléfono de la casa porque quería ver cómo hablaban las voces por dentro. Rodrigo se rió durante media hora cuando encontró las piezas esparcidas por toda la sala. «Esta niña va a ser científica», me dijo mientras recogíamos tornillos del piso. Y tenía razón. Ariadna siempre fue brillante. No solo inteligente, sino con esa chispa especial de querer entender cómo funcionaba todo. Las plantas, las máquinas, las reacciones químicas, las personas. Cuando tenía 12 años, ganó su primera feria de ciencias con un proyecto sobre purificación de agua. Recuerdo su rostro cuando le dieron el primer lugar. Una mezcla de orgullo y esa humildad genuina que nunca perdió. «Mami, ¿crees que papá esté orgulloso? Tu padre siempre ha estado orgulloso de ti, mi amor, desde el día en que naciste». Rodrigo estaba ahí, entre el público, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Esa noche fuimos los 3 a cenar al restaurante favorito de Ariadna, un pequeño lugar en La Condesa que hacía las mejores enchiladas suizas de todo el distrito. «Por nuestra científica», brindó Rodrigo levantando su copa de agua de Jamaica. «Por nuestra familia», dije yo. «Por estar juntos», añadió Ariadna con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Juntos. Esa palabra era como un ancla para nosotros. No teníamos mucho dinero en esos años. La carrera de Rodrigo apenas estaba despegando y yo todavía construía mi reputación como abogada. Pero teníamos algo más valioso. Nos teníamos el uno al otro. Los domingos eran sagrados en nuestra casa. Rodrigo cocinaba mole. Era su especialidad, una receta que había heredado de su abuela en Puebla. Pasaba horas tostando chiles, moliendo especias, ajustando el dulce del chocolate con el picante del chiluacle. Ariadna y yo éramos sus ayudantes oficiales. Ella medía los ingredientes con precisión científica. Yo contaba las historias familiares que mi esposo amaba escuchar. «¿Ya les conté del caso de la señora Domínguez?», preguntaba yo mientras picaba cebolla. «Mamá, ya nos has contado ese caso como 20 veces», reía Ariadna. «Pero esta vez tengo nuevos detalles». Y así pasábamos las tardes, entre risas, mole hirviendo y el olor de las tortillas que Rodrigo insistía en hacer a mano, porque las de máquina no saben igual. Esos domingos. ¿Cómo extraño esos domingos? Ariadna creció rápido. Demasiado rápido, como crecen todos los hijos cuando no estás prestando atención. De repente tenía 15 años, luego 18, luego estaba entrando a la universidad. Estudió ingeniería química en la UNAM. Era la primera de su clase, siempre.
no porque fuera perfeccionista obsesiva, sino porque genuinamente amaba lo que hacía. Llegaba a casa emocionada, hablando de reacciones exotérmicas, de balances de materia, de procesos industriales que yo apenas podía entender. Mami, ¿sabías que podemos convertir desechos orgánicos en energía limpia? Es fascinante. Rodrigo y yo la escuchábamos embobados, orgullosos de tener una hija tan apasionada por cambiar el mundo. Cuando se graduó con honores, a los 24 años, Rodrigo lloró durante toda la ceremonia. No se molestó en esconder las lágrimas. Estaba demasiado feliz, demasiado orgulloso. Esa es mi hija, le decía a cualquier persona que estuviera sentada cerca. Esa es mi Ariadna. Después de la graduación, nos tomamos una foto los tres juntos. Esa fotografía ahora está enmarcada en mi sala. Ariadna en medio, sosteniendo su título, con Rodrigo y yo a cada lado, abrazándola. Todos sonreímos. No sabíamos que esa sería una de las últimas fotos completas que tendríamos como familia. Ariadna consiguió trabajo inmediatamente en una empresa farmacéutica importante. Era investigadora, desarrollando nuevos procesos para medicamentos genéricos más accesibles. Su sueño siempre había sido hacer ciencia que ayudara a la gente. No quiero trabajar solo por dinero, mamá. Quiero que mi trabajo signifique algo. Y lo significaba. En 2 años ya era líder de proyecto. Publicó 3 artículos en revistas científicas internacionales. Viajó a conferencias en Europa y Estados Unidos. Era independiente, exitosa, feliz. Vivía sola en un departamento pequeño, pero acogedor en la Roma Norte. Los fines de semana iba a correr al Parque México, salía con sus amigas de la universidad, visitaba exposiciones en museos y cada domingo sin falta venía a casa para el mole de papá. Esa era nuestra tradición intocable, hasta que conoció a Mauricio. Fue en una conferencia de ingeniería industrial, hace 5 años. Él trabajaba en una empresa de consultoría, presentando un proyecto sobre optimización de procesos. Ariadna estaba ahí como representante de su compañía farmacéutica. Mami, conocí a alguien, me dijo esa tarde por teléfono, con una emoción en la voz que no le había escuchado antes. Mi corazón dio un vuelco. No de alegría, sino de ese presentimiento que toda madre tiene cuando su hija está creciendo, cuando está a punto de compartir su vida con alguien más. Cuéntame, se llama Mauricio, es ingeniero industrial, es inteligente, gracioso y tiene unos ojos increíbles. Hablamos durante 3 horas después de la conferencia. 3 horas, mamá. Ni siquiera me di cuenta del tiempo. Yo quería estar feliz. Quería sentir esa alegría pura que debería sentir una madre cuando su hija se enamora por primera vez. Pero algo en mi interior se removió. Una alarma silenciosa que en ese momento no supe interpretar. ¿Cuándo lo vamos a conocer? Pronto, muy pronto. Quiero que papá y tú lo conozcan. 3 semanas después, Mauricio vino a cenar a casa. Llegó puntual, con una botella de vino cara y flores para mí. Bien vestido, bien peinado, con esa sonrisa perfecta que mencioné antes, demasiado perfecta. Señora Villaseca, es un honor conocerla. Ariadna me ha contado mucho sobre usted y su trabajo. Admiro profundamente lo que hace por las mujeres víctimas de violencia. Las palabras correctas, el tono correcto, la postura correcta. Rodrigo le estrechó la mano. Hablaron de arquitectura y ingeniería, de proyectos y perspectivas profesionales. Mi esposo parecía cómodo con él, pero yo lo observaba. Observaba cómo interrumpía sutilmente a Ariadna cuando ella hablaba. Observaba cómo su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Observaba cómo, cuando Ariadna mencionó un logro profesional reciente, él rápidamente cambió el tema hacia sus propios éxitos. Pequeños detalles, insignificantes para cualquier persona normal. Pero yo llevaba 30 años viendo patrones y reconocía las señales de alerta. Esa noche, cuando Mauricio y Ariadna se fueron, Rodrigo me encontró en la cocina, lavando los platos en silencio. ¿Qué pasa, amor?, me preguntó, conociendo mi silencio mejor que nadie. No lo sé, algo no me cuadra. Dale tiempo. Es la primera vez que ves a Ariadna enamorada. Es natural que te preocupes. Quizá tenía razón. Quizá yo estaba proyectando mis casos de trabajo en mi vida personal. Quizá estaba siendo sobreprotectora. Pero mi instinto gritaba. Los meses siguieron. Ariadna y Mauricio se volvieron inseparables. Ella empezó a hablar menos de su trabajo y más de él. Dejó de ir al gimnasio porque Mauricio prefería que pasaran ese tiempo juntos. Dejó de salir con sus amigas los viernes porque él quería que fueran su noche especial. Mami, estoy feliz, realmente feliz. Yo quería creerle. Dios sabe que quería creerle. Entonces conocimos a Hortensia. Fue 6 meses después, en un almuerzo familiar que Mauricio organizó. Su madre acababa de mudarse a la Ciudad de México desde Monterrey, según nos contó, para estar más cerca de su hijo. Él es todo lo que tengo desde que mi esposo murió.
explicó con esa voz melosa que después aprendí a detestar. Hortensia era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Elegante en apariencia, pero con una energía que ocupaba todo el espacio. Hablaba sin parar, siempre dirigiendo la conversación hacia Mauricio, hacia lo maravilloso que era, hacia lo mucho que había sufrido para criarlo sola después de la muerte de su esposo. Fue un accidente terrible, dijo con ojos dramáticamente húmedos. Cayó por las escaleras, nunca superé esa pérdida. Pero su lenguaje corporal no coincidía con sus palabras. No había dolor real en su expresión, solo performance. Y la forma en que miraba a Ariadna, como evaluando, como midiendo, como decidiendo si mi hija era suficientemente buena para su hijo. Después de ese almuerzo, Rodrigo y yo hablamos hasta la madrugada. Esa mujer me da mala espina, dije. A mí también. Pero Arantxa, Ariadna es adulta. No podemos... Lo sé, pero algo está mal. Puedo sentirlo. Rodrigo me abrazó esa noche, como había hecho miles de veces en nuestro matrimonio. Si algo está mal, Ariadna lo verá. La criamos para ser inteligente, para ser fuerte. Confiemos en ella. Y confié. Ese fue mi error. Un año después, Mauricio le propuso matrimonio a Ariadna. Una propuesta elaborada en Valle de Bravo, con pétalos de rosa y violinistas. Ella dijo que sí llorando de felicidad. Cuando nos lo contó, abracé a mi hija y le dije que estaba feliz por ella, y parte de mí lo estaba. La otra parte, la abogada experimentada, gritaba en silencio. La boda fue hermosa. 200 invitados en un jardín en Cuernavaca. Ariadna estaba radiante con su vestido blanco, como todas las novias. Rodrigo la llevó del brazo hacia el altar. Recuerdo que me miró antes de entregarla, y en sus ojos vi la misma preocupación que yo sentía. Pero era tarde. Ya habíamos dicho que sí. Ya habíamos dado nuestra bendición. Los primeros meses de matrimonio parecieron normales. Ariadna seguía viniendo a casa los domingos, aunque ahora con Mauricio. Seguíamos haciendo mole, aunque las conversaciones ya no fluían con la misma naturalidad. Mauricio siempre tenía una opinión sobre todo, siempre corregía algún detalle de las historias de Ariadna, siempre desviaba la atención hacia él, y Ariadna empezó a hablar menos. Entonces, Rodrigo murió. Fue repentino. Un infarto masivo mientras dormía. Se fue en paz, sin dolor, pero se fue demasiado pronto. 62 años. Todavía teníamos tantos años por delante. Tantos domingos más de mole, tantas historias por crear, tantos nietos por conocer. Pero se fue. Y con él se fue el equilibrio de nuestra familia. El funeral fue un torbellino de dolor. Ariadna lloró en mis brazos como no lloraba desde que era niña. Mauricio estuvo ahí, correcto y apropiado, pero distante, como si cumpliera un deber social más que consolando a su esposa. Hortensia, por su parte, pasó todo el funeral comparando la muerte de Rodrigo con la muerte de su propio esposo. Sé exactamente cómo te sientes, Arantxa. Yo también perdí al amor de mi vida, aunque debo decir que mi pérdida fue más traumática porque fue violenta. Incluso en mi dolor, reconocí la manipulación, pero estaba demasiado rota para confrontarla. Las semanas después del funeral fueron las más oscuras de mi vida. La casa de Polanco se sentía vacía, llena de fantasmas de una vida que ya no existía. La taza de café de Rodrigo todavía en el mueble de la cocina, su bata colgada en el baño, sus libros de arquitectura en el estudio. Ariadna venía todos los días, se quedaba conmigo, me preparaba comida que yo no podía comer, me obligaba a ducharme, a salir de la cama. Mamá, tienes que seguir, papá querría que siguieras. Y tenía razón. Pero seguir sin Rodrigo era como respirar sin aire. Fue durante esos meses cuando Mauricio empezó a cambiar. O quizá no cambió, sino que mostró quién había sido siempre. Empezó a sugerir que Ariadna no debía venir tanto a visitarme. Tu madre está bien, tiene que aprender a ser independiente. Empezó a criticar su trabajo, su ropa, sus horarios. ¿Por qué llegas tan tarde de la oficina? ¿Qué estás haciendo realmente? Y Ariadna, devastada por la pérdida de su padre, vulnerable y buscando estabilidad, empezó a ceder. Dejó de venir tan seguido. Dejó de contarme tanto. Dejó de ser la mujer que había sido. Yo lo notaba en las llamadas telefónicas, en cómo su voz había perdido ese brillo, en cómo siempre hablaba en susurros, como si alguien estuviera escuchando. Hija, ¿estás bien? Sí, mamá. Solo estoy cansada del trabajo. La misma respuesta. Una y otra vez. Y yo, sumida en mi propio duelo,
no insistí lo suficiente. Otro error que cargo. 6 meses después de la muerte de Rodrigo, llegó la herencia. Rodrigo había sido un arquitecto exitoso, había invertido bien, había ahorrado pensando en nuestro futuro. Nos dejó a Ariadna y a mí una cantidad considerable. Le di a Ariadna su mitad completa, sin restricciones, casi 6 millones de pesos. Mamá, esto es demasiado, deberías quedarte con más. No, mi amor. Tu padre quería que tuvieras seguridad, quería que pudieras seguir tus sueños sin preocupaciones económicas. Con ese dinero, Ariadna y Mauricio compraron la casa en Las Lomas, una residencia hermosa que debió ser un hogar lleno de amor, pero se convirtió en una prisión. Las visitas se volvieron más espaciadas. Ariadna siempre tenía una excusa: trabajo, remodelaciones, compromisos con la familia de Mauricio. Cuando la veía, notaba cambios sutiles: el cabello más corto, la ropa más conservadora, el maquillaje más grueso. Mamá, me gusta este estilo nuevo. Pero en sus ojos había algo que nunca antes había visto: miedo. Y yo, ciega por mi propio dolor, por mi propio duelo, no lo reconocí hasta aquella noche. Aquella maldita noche del 20 de marzo. La noche que cambió todo. La noche en que finalmente abrí los ojos y vi lo que había estado sucediendo bajo mis narices durante 2 años. Mi hija no estaba bien. Mi hija no había estado bien en mucho tiempo, y yo había estado demasiado perdida en mi propia tristeza para darme cuenta. Pero esa noche, cuando vi esos 3 golpes, cuando escuché ese aplauso, cuando sentí mi sangre congelarse, esa noche recuperé mi propósito. Esa noche recordé quién era yo: Arantxa Villaseca, abogada, luchadora, madre, y nadie, absolutamente nadie, iba a tocar a mi hija sin consecuencias. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. La primera fractura no fue un golpe, fue algo mucho más sutil, mucho más peligroso. Fue una palabra. Déjame explicarte. Después de aquella noche del 20 de marzo, cuando Mauricio y Hortensia fueron arrestados, Ariadna se quedó conmigo en la casa de Polanco. No quise que regresara a esa residencia en Las Lomas, no esa noche. Necesitaba tenerla cerca, asegurarme de que estaba a salvo. La llevé a su antigua habitación, la que habíamos mantenido exactamente como ella la dejó cuando se mudó. Su cama individual con la colcha azul cielo que ella misma había escogido a los 15 años. Sus diplomas y reconocimientos todavía colgados en la pared. La fotografía de ella con Rodrigo en su graduación sobre el escritorio. Mamá, hace tanto que no dormía aquí, dijo con una voz tan pequeña que me partió el corazón. La ayudé a cambiarse, le di una de mis pijamas limpias, le preparé té de manzanilla con miel como hacía cuando era niña, y no podía dormir. Nos sentamos en su cama, como tantas noches de su infancia. Cuéntame todo, le dije suavemente. Desde el principio, necesito saber cuándo empezó. Ariadna se quedó en silencio por un largo rato. Miraba fijamente su taza de té, viendo cómo el vapor subía en espirales delicadas. Finalmente habló. ¿Recuerdas nuestra luna de miel en Grecia? Claro que recordaba. Había sido hace 3 años. Ariadna regresó con cientos de fotografías. El mar azul imposible de Santorini, las ruinas de Atenas, los atardeceres en Mykonos. En todas las fotos ella sonreía, parecía radiante, parecía feliz. En la última noche en Santorini, continuó Ariadna, estábamos cenando en ese restaurante con vista al mar. ¿Te acuerdo que te mandé esa foto? Asentí. La recordaba perfectamente. Ariadna con un vestido blanco, el sol poniéndose detrás de ella, su sonrisa amplia y genuina. Habíamos bebido vino, estábamos celebrando. Un mesero se acercó a nuestra mesa, un chico joven, griego, muy amable. Me preguntó en inglés si todo estaba bien con la comida. Le dije que sí, que todo estaba delicioso. Hablamos por quizá 30 segundos. Ariadna tomó un sorbo de su té. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando el mesero se fue, Mauricio se quedó callado. Pensé que estaba disfrutando la vista, el momento, pero cuando lo miré, tenía esa expresión que después aprendí a temer. ¿Qué expresión? Fría, distante, como si de repente yo fuera una extraña. ¿Qué pasó? Terminamos de cenar en silencio. Regresamos al hotel. Yo pensaba que se le pasaría, que quizá había sido el vino o el cansancio del viaje, pero cuando llegamos a la habitación, cerró la puerta y me miró directamente a los ojos. Ariadna pausó, respiró profundo. Continué esperando, dándole el espacio que necesitaba. Me dijo, coqueta, una sola palabra, pero la forma en que Ariadna la pronunció, con ese peso, con ese dolor contenido, me hizo entender que no había sido solo una palabra.
Había sido una sentencia. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que había visto cómo le sonreía al mesero, cómo prolongué la conversación innecesariamente, cómo claramente estaba buscando su atención. Ariadna, le dije que estaba loco, que solo había sido amable, que así era yo con todo el mundo. Y entonces él se rió, mamá, pero no era una risa normal, era una risa condescendiente, como si yo fuera una niña tonta que no entendía el mundo. ¿Qué te dijo? Me dijo que quizá yo no me daba cuenta de lo que hacía, que quizá era tan naturalmente coqueta que ni siquiera lo notaba, que su madre le había advertido que las mujeres demasiado independientes como yo a veces no sabían comportarse apropiadamente en un matrimonio. Sentí la rabia subir por mi garganta, pero la contuve. Necesitaba escuchar todo. Me pasé el resto de la noche disculpándome, mamá. Disculpándome por algo que no había hecho, porque él me hizo sentir que quizás sí había hecho algo malo sin darme cuenta, que quizás sí había sido inapropiada, que quizá necesitaba ser más consciente de cómo mis acciones podían malinterpretarse. Esa fue la primera fractura. No me di cuenta en ese momento. Pensé que era un malentendido. Pensé que estaba siendo sensible porque era nuestra luna de miel y quería que todo fuera perfecto. Ariadna se limpió una lágrima que había empezado a caer. Pero al día siguiente, en el aeropuerto de regreso, compró flores, rosas rojas, me abrazó y me dijo que lo sentía, que había reaccionado exageradamente, que era porque me amaba tanto que la idea de perderme lo volvía irracional. El ciclo clásico, explosión, luna de miel, calma tensa, explosión. Lo había visto cientos de veces en mis casos, y ahora lo estaba viendo en mi propia hija. ¿Cuándo fue la siguiente vez? 2 meses después, fuimos a una reunión de trabajo de mi empresa. Era una celebración. Habíamos cerrado un contrato importante. Mi jefe, el doctor Ramírez, me felicitó públicamente. Me abrazó, un abrazo profesional, apropiado, de esos que das en contextos laborales. Mauricio te reclamó. Esa noche me gritó por primera vez. Dijo que lo había humillado, que todos en esa fiesta habían visto cómo yo permitía que mi jefe me tocara, que claramente no tenía respeto por nuestro matrimonio. Le expliqué que era mi jefe, que había sido un abrazo profesional, que había otras 50 personas ahí, pero él no escuchaba, seguía gritando, me llamó ingenua, me llamó tonta, me dijo que obviamente mi jefe quería algo más y que yo era demasiado estúpida para darme cuenta. Ariadna se recargó contra la cabecera de su cama, agotada de contar memorias que claramente llevaba guardando mucho tiempo. Empecé a tener miedo de salir, miedo de hablar con compañeros de trabajo, miedo de sonreír demasiado, miedo de usar ropa que él considerara provocativa. Empecé a medirme constantemente. ¿Esta blusa es apropiada? ¿Esta conversación es inocente? ¿Esta sonrisa puede malinterpretarse? Hija, eso es violencia psicológica. Es control. Lo sé, mamá, lo sé ahora, pero en ese momento solo quería que las cosas volvieran a ser como al principio, cuando él era encantador, cuando me hacía sentir especial. Seguía pensando que si yo me comportaba correctamente, si era la esposa perfecta, él volvería a ser ese hombre del que me enamoré. Reconocí mi propio fracaso en ese momento. Todas las veces que Ariadna había cancelado planes conmigo, todas las veces que había dejado de venir los domingos, todas las veces que su voz sonaba apagada por teléfono. Yo había pensado que era el duelo por Rodrigo, que era el ajuste natural del matrimonio, que era la vida adulta ocupada, pero había sido esto: aislamiento sistemático, control gradual, violencia invisible. ¿Cuándo entraron los golpes?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Ariadna cerró los ojos. Hace 8 meses, unos días después de que compramos la casa que había comprado con el dinero de su padre, el dinero que Rodrigo había dejado para que ella tuviera seguridad, libertad, opciones. La ironía era cruel. Yo estaba emocionada con la casa, quería decorarla, hacerla nuestra. Contraté a un diseñador de interiores, un chico joven muy talentoso que venía recomendado por una amiga. Se llamaba Sebastián. Ya sabía hacia dónde iba la historia. Sebastián venía seguido, tomando medidas, mostrándome opciones de colores, de muebles. Era profesional, siempre, pero a Mauricio no le gustaba. Decía que pasaba demasiado tiempo en nuestra casa, que claramente tenía intenciones. Le dije que era gay, mamá. Sebastián era abiertamente gay. Estaba comprometido con su pareja. Le mostré su perfil de Instagram donde claramente se veía con su novio, pero a Mauricio no le importó. Dijo que podía ser bisexual, que podía estar mintiendo, que yo era demasiado confiada. Me prohibió continuar trabajando con Sebastián. Tuve que despedirlo, inventar una excusa. Sebastián se sintió muy mal, pensaba que había hecho algo inapropiado. Tuve que mentirle.
Y fue ahí cuando tuvimos la peor discusión hasta ese momento. Le dije que estaba siendo irracional, que no tenía derecho a controlar con quién trabajaba yo, que esa era mi casa también, comprada con mi dinero. Ariadna abrió los ojos. Estaban rojos, hinchados. Me empujó contra la pared. No me golpeó, no con el puño cerrado, pero me empujó tan fuerte que me golpeé la cabeza contra el yeso. Vi estrellas por unos segundos. Sentí náuseas. Se disculpó inmediatamente. Lloró. Dijo que no sabía qué le había pasado, que yo lo había provocado al mencionar mi dinero cuando se suponía que éramos un equipo, que estaba bajo mucho estrés en el trabajo, que su madre estaba enferma y él estaba preocupado. Ariadna compró mi perdón, mamá. Literalmente. Al día siguiente llegó con un collar de diamantes. Me llevó a cenar al restaurante más caro de la ciudad. Me dijo que iba a cambiar, que iba a ir a terapia, que me amaba más que a nada en el mundo. ¿Fue a terapia? Fue a 2 sesiones. Luego dijo que el terapeuta no lo entendía, que el terapeuta estaba del lado de las mujeres y que no era justo. Por supuesto que no. Los abusadores nunca aceptan responsabilidad. Siempre encuentran excusas, siempre culpan a otros, siempre se victimizan. Los siguientes meses fueron una montaña rusa. Algunas semanas era el hombre perfecto. Me traía flores, me escribía mensajes dulces, me trataba como una reina. Otras semanas era un extraño, frío, crítico, controlador. ¿Y Hortensia? Dije. ¿Dónde estaba Hortensia en todo esto? El rostro de Ariadna se endureció. Hortensia lo empeoró todo, mamá. Ella se mudó más cerca de nosotros hace 6 meses. Compró un departamento a 3 cuadras de nuestra casa. ¿3 cuadras? 3 cuadras. Y empezó a venir todos los días, mamá. A veces sin avisar. Llegaba con sus llaves, porque Mauricio le había dado un juego, y entraba como si fuera su casa. Un día llegué del trabajo y la encontré reorganizando mi cocina, moviendo mis cosas, tirando especias que según ella ya no servían, cambiando platos de lugar. Le dije, con toda la educación posible, que apreciaba su ayuda, pero que prefería organizar mi propia cocina. ¿Sabes qué me respondió? Negué con la cabeza. Me dijo, una buena esposa acepta los consejos de su suegra. Yo crié a Mauricio sola, trabajando doble turno, sacrificando todo por él. Lo menos que puedes hacer es dejarme ayudarte a ser la esposa que él merece. La esposa que él merece, repetí con amargura. Hortensia tenía opinión sobre todo, sobre mi ropa. Esa falda es muy corta. ¿Qué va a pensar la gente sobre mi trabajo? Deberías considerar reducir horas. Los hombres necesitan que sus esposas estén disponibles. Sobre mi cocina, el mole de mi hijo está demasiado salado. Claramente no conoces la receta correcta. ¿Y Mauricio? Mauricio siempre la defendía. Siempre. No importaba qué tan irrazonable fuera ella. Él tomaba su lado. Me decía que su madre había sufrido mucho, que había criado un hijo sola, que yo debía ser más comprensiva. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa, como si estuviera viviendo en la casa de ellos, no en la mía, como si fuera una invitada que debía ganarse el derecho de estar ahí. Ariadna se levantó de la cama, caminó hacia la ventana de su antigua habitación, miró hacia afuera, hacia el jardín donde Rodrigo solía cultivar hierbas aromáticas para cocinar. ¿Sabes qué es lo peor, mamá? ¿Qué? Que Hortensia me hablaba de su matrimonio como si fuera un modelo a seguir. Me contaba cómo educó a su esposo, cómo lo puso en su lugar cuando él se comportaba mal, cómo le enseñó que ella era quien mandaba en la casa. Siempre pensé que esas historias eran extrañas. Hablaba de golpearlo con objetos cuando se emborrachaba, de esconder su dinero cuando él no se portaba bien, de castigarlo encerrándolo fuera de la casa en las noches. Un escalofrío recorrió mi espalda. Y cuando me contaba estas historias, se reía, mamá, como si fueran anécdotas graciosas de matrimonio. No abuso. ¿Crees que si ella mató a su esposo? No lo sé, pero cada vez que lo menciona, hay algo en sus ojos, algo frío, algo que me da miedo. Ariadna regresó a la cama, se acurrucó a mi lado como cuando era niña y tenía pesadillas. El primer golpe real, el primero con el puño cerrado, fue hace 4 meses. Esperé, fue algo tan estúpido, tan ridículamente estúpido, que me da vergüenza contarlo. Cuéntamelo de todas formas. Estaba cocinando, preparando la cena. Hortensia había venido y había criticado todo. La limpieza, la comida del día anterior, mi peinado. Yo estaba tensa, estresada. Corté cebollas con el cuchillo que Rodrigo me había regalado, ese japonés que tanto me gustaba. Recordaba ese cuchillo. Rodrigo lo había comprado en un viaje a Japón. Había pagado una fortuna por él porque sabía cuánto le gustaba a Ariadna cocinar.
Mauricio llegó del trabajo de mal humor. Empezó a quejarse de que la casa olía mucho a cebolla. Le expliqué que estaba cocinando. Me dijo que podía haber ventilado mejor. Le dije que las ventanas estaban abiertas. Y entonces, sin ninguna razón, sin ninguna provocación real, me dijo: «Eres una inútil. No puedes hacer ni la cosa más simple sin arruinarla». Me volteé a mirarlo, sorprendida, y él tomó eso como desafío. Ariadna tocó instintivamente su mandíbula, como si el dolor todavía estuviera ahí. Me golpeó. Un puñetazo directo en la mandíbula. Caí al piso. El cuchillo japonés de papá se cayó y se abolló contra las baldosas. Lágrimas silenciosas caían por mi rostro. No podía contenerlas. Me quedé ahí, en el piso de mi cocina, sangrando de la boca, mirando el cuchillo roto de papá. Y lo único que pensaba era: «Papá, te necesito. No sé qué hacer sin ti». La abracé más fuerte. Hortensia estaba ahí. Había visto todo. ¿Sabes qué hizo? ¿Qué? Se arrodilló a mi lado y me dijo: «Las esposas tenemos que aprender cuándo mantener la boca cerrada. Yo aprendí esa lección hace muchos años. Ahora es tu turno». Después de eso, Mauricio se encerró en su estudio. Hortensia me ayudó a limpiar la sangre, me dio hielo para la mandíbula, me enseñó cómo maquillar el moretón, corrector amarillo primero, luego el tono de tu piel, luego polvo. Me explicó con toda la calma del mundo, como si fuera un tutorial de belleza normal. Le pregunté si ella había pasado por esto, si su esposo la había golpeado alguna vez. Me miró directamente a los ojos y me dijo: «No, querida, yo fui más lista. Yo aprendí a controlar la situación antes de que escalara». Las piezas empezaban a encajar en mi cabeza. Hortensia no había sido víctima. Hortensia había sido perpetradora y ahora estaba criando una segunda generación de violencia, con Mauricio como su herramienta. «¿Por qué no me dijiste?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «Porque tenía vergüenza, mamá. Porque toda mi vida te vi defendiendo a otras mujeres. Porque tú eres fuerte, inquebrantable, valiente. ¿Cómo iba a decirte que yo, tu hija, me había convertido en exactamente el tipo de mujer que tú rescatas? Además», continuó, «Mauricio siempre se disculpaba después. Siempre prometía cambiar. Siempre me convencía de que había sido mi culpa por provocarlo. Y parte de mí, seguía enamorada del hombre que conocí hace 5 años. Seguía esperando que ese hombre regresara. Pero no iba a regresar. No, porque ese hombre nunca existió. Era una máscara. Y la máscara se cayó cuando ya estaba atrapada. Nos quedamos en silencio por un largo rato. El reloj de la sala daba las 3 de la mañana. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Ariadna finalmente. «Ahora», dije con una determinación que no había sentido en años. «Ahora vamos a asegurarnos de que Mauricio y Hortensia enfrenten las consecuencias de cada una de sus acciones. Vamos a usar cada herramienta legal que tenemos y vamos a recuperar tu vida». «¿Y si él sale? ¿Y si me busca?». «No va a salir, no si yo puedo evitarlo. Y si lo hace, va a tener una orden de restricción tan sólida que ni siquiera podrá pensar en ti sin violar la ley». Ariadna finalmente sonrió, una sonrisa pequeña, débil, pero real. «Te extrañé, mamá. Extrañé a esta versión tuya, la guerrera. Nunca me fui, hija. Solo estuve dormida por un tiempo, pero ya desperté». Esa noche, las dos nos quedamos dormidas en su cama, abrazadas como cuando ella tenía 5 años y las tormentas la asustaban. Pero esta vez, la tormenta ya había pasado. O eso pensábamos, porque lo que no sabíamos era que Mauricio y Hortensia no iban a rendirse tan fácilmente, y que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Aún me pregunto si hice lo correcto al llamar a la policía esa noche, o si debí haber planeado más cuidadosamente. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días después del arresto fueron extraños, extrañamente silencioso, extrañamente pacífico, como si el mundo hubiera presionado pausa. Ariadna se quedó conmigo en Polanco. No hablamos mucho sobre regresar a la casa de las Lomas. Ninguna de las dos quería enfrentar esa conversación todavía. Por las mañanas, yo preparaba café de olla como lo hacía Rodrigo. Ariadna se sentaba en la barra de la cocina, envuelta en una de mis batas, mirando por la ventana hacia el jardín. A veces hablábamos, más frecuentemente, permanecíamos en un silencio cómodo, ese tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Era el 4.º día después del arresto, cuando llegó la primera llamada. Yo estaba en mi estudio, revisando documentos para preparar el caso formal contra Mauricio y Hortensia, cuando mi teléfono sonó. Número desconocido. Normalmente no contesto números desconocidos, pero algo me hizo presionar el botón verde. ¿Abogada Villaseca? Era una voz de mujer, mayor, refinada, con ese tono de autoridad que viene de años de privilegio. «Sí, ¿quién habla?»,
Me llamo Cristina Domínguez de Ríos. Soy amiga cercana de Hortensia Maldonado. Por supuesto que lo era. ¿En qué puedo ayudarla? Más bien, yo puedo ayudarla a usted, abogada. Entiendo que hubo un malentendido entre su hija y mi querido amigo Mauricio. Un malentendido. Llamaba a 3 golpes en el rostro un malentendido. Señora Domínguez, con todo respeto, no hubo ningún malentendido. Hubo un acto de violencia doméstica que presencié directamente y que está documentado por las autoridades. Ay, abogada, por favor, usted es una mujer de mundo, sabe cómo son los matrimonios jóvenes. Hay peleas, hay tensiones. Eso no significa que deba destruir la vida de un hombre exitoso por un momento de... ¿De qué? La interrumpí. Mi voz sonaba más fría de lo que pretendía. ¿Un momento de qué, exactamente? Silencio del otro lado. Lo que intento decir, continuó con un tono más cauteloso, es que Hortensia me ha contado mucho sobre su hijo. Es un hombre bueno, trabajador, devoto, y su hija, bueno, Hortensia menciona que Ariadna puede ser algo desafiante. Ahí estaba, la narrativa que sabía que venía. La víctima provocó al abusador. La víctima lo merecía. La víctima es el verdadero problema. Señora Domínguez, voy a ser muy clara. No tengo ningún interés en discutir el carácter de mi hija con usted o con nadie más. Mi hija fue víctima de violencia. Punto. Y tanto Mauricio como Hortensia van a enfrentar las consecuencias legales completas de sus acciones. Eso sería muy desafortunado, dijo ella, y ahora su voz tenía un matiz amenazante. Mauricio viene de una familia muy bien conectada. Su tío es magistrado en el Tribunal Superior. Su primo trabaja en la Procuraduría. Sería una pena que este asunto se volviera complicado para usted y su práctica legal. Una amenaza velada. ¡Qué predecible! Señora Domínguez, llevo 32 años en esta profesión. He enfrentado amenazas de narcos, de políticos corruptos, de empresarios poderosos. Si cree que voy a retroceder porque el tío de Mauricio es magistrado, claramente no sabe con quién está hablando. Además, continué, cada palabra de esta conversación está siendo grabada, como es mi derecho legal. Y cualquier intento de intimidación o interferencia con un caso activo constituye obstrucción a la justicia. ¿Desea continuar? Colgó inmediatamente. Suspiré y guardé la grabación en 3 ubicaciones diferentes: mi teléfono, mi computadora y la nube. 32 años me habían enseñado a documentar absolutamente todo. Ariadna apareció en la puerta del estudio. ¿Quién era? Le conté sobre la llamada. Vi cómo su rostro palidecía. Mamá, Cristina Domínguez es una de las mujeres más influyentes de la colonia. Si ella está del lado de Hortensia, no importa de qué lado esté. La justicia no funciona por conexiones sociales. Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no eran completamente ciertas. La justicia debería funcionar así. Pero en la realidad, las conexiones importaban, el poder importaba, el dinero importaba, y Mauricio, al parecer, tenía más conexiones de las que yo había anticipado. La segunda llamada llegó esa misma tarde. Esta vez era mi asistente en el bufete, Lucía. Sonaba nerviosa. Abogada, necesito contarle algo. Llegó un hombre hace una hora, dijo que era abogado de Mauricio Maldonado. Dejó esto. Me mandó una foto por WhatsApp. Era una demanda por difamación, acusación falsa y daño moral. Contra mí, contra Ariadna. Pedían 5 millones de pesos en compensación. También dejó otra cosa, continuó Lucía. Una orden judicial temporal que suspende la orden de restricción contra el señor Maldonado, firmada por el magistrado Enrique Maldonado, su tío, por supuesto. ¿Cómo es posible?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Favores, llamadas entre amigos, el sistema funcionando para quien tenía las conexiones correctas. No es legal, dije. Voy a apelar inmediatamente. ¿Lucía? ¿Sí? Contacta a la magistrada Hernández. Ella me debe un favor. Necesito que revise este caso personalmente. Lo haré. Colgué y me quedé mirando la demanda en mi teléfono. 5 millones de pesos. Una cantidad diseñada para intimidar, para asustar, para hacer que la gente se rinda. Pero yo no era la gente. Ariadna entró nuevamente al estudio. Había escuchado parte de la conversación. Mamá, esto se está saliendo de control. Quizá deberíamos... ¿Deberíamos qué? La miré directamente. ¿Retroceder? ¿Dejar que se salga con la suya? ¿Permitir que continúe golpeándote porque tiene un tío magistrado? No. Pero 5 millones de pesos, mamá. Eso podría arruinarnos. No van a ganar esa demanda. Es una táctica de intimidación, pura y simple. Pero vi el miedo en los ojos de Ariadna, y por primera vez vi algo más. Duda. Hija, mírame. Lo hizo, aunque con esfuerzo. ¿Estás pensando en regresar con él? Silencio. Ariadna, respóndeme. No lo sé, susurró. No lo sé, mamá. Todo esto es demasiado. Las llamadas, las demandas, las amenazas. Y Mauricio
Mauricio me ha estado escribiendo. Mi sangre se congeló por segunda vez esa semana. ¿Qué? Me escribe desde el teléfono de su abogado, mensajes largos, dice que lo siente, que está en terapia, que finalmente entendió lo que hizo mal, que Hortensia también está recibiendo ayuda psicológica, que si le doy una oportunidad más, va a demostrar que puede cambiar. Ariadna, sé lo que vas a decir. Sé que es manipulación, sé que probablemente está mintiendo, pero mamá, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y si esta vez es verdad? ¿Y si realmente va a cambiar? Estuvimos casados 3 años. Eso tiene que significar algo. Me levanté de mi escritorio y tomé las manos de mi hija entre las mías. ¿Sabes cuántas veces he escuchado esa misma historia? ¿Cuántas mujeres se han sentado exactamente donde tú estás ahora, diciéndome exactamente las mismas palabras? Pero ellas no son yo. Tienes razón, no lo son, porque muchas de ellas no tuvieron la suerte de tener a alguien que las ayudara a salir. Muchas de ellas regresaron. ¿Y sabes qué pasó? Ariadna negó con la cabeza, pero creo que ya sabía la respuesta. Algunas están en hospitales, algunas están en sillas de ruedas, algunas están en cementerios. Mauricio no me mataría. Eso es exactamente lo que todas ellas pensaron. Nos quedamos en silencio. Podía ver la batalla interna en el rostro de mi hija. La parte racional peleando contra la parte emocional. La parte que sabía la verdad contra la parte que todavía quería creer en el cuento de hadas. Déjame mostrarte algo, dije. La llevé a mi oficina en casa, abrí mi computadora y le mostré estadísticas. Números fríos, duros, innegables. 70% de las mujeres que regresan con su abusador después del primer incidente serio sufren violencia más severa. 43% terminan en el hospital dentro del primer año. Y mira este número. Señalé una cifra en rojo en la pantalla. 1.200 mujeres murieron en México el año pasado por violencia de pareja. 1.200. Cada una de ellas creyó que su pareja iba a cambiar. Cada una de ellas pensó que era diferente. Ariadna miraba la pantalla con ojos vidriosos. Pero también tengo otros números, continué. Mujeres que salieron, mujeres que denunciaron, mujeres que reconstruyeron sus vidas. 87% reportan mejor calidad de vida 2 años después. 93% dicen que fue la mejor decisión de su vida. ¿Y el otro 7%? Algunos casos regresaron antes de que pudiéramos ayudarlas completamente. Algunas enfrentaron dificultades económicas, pero ninguna, Ariadna, murió. Mi hija se dejó caer en el sofá de mi oficina. Es que no entiendes, mamá. No es solo miedo físico. Es todo. La casa que compramos juntos, los planes que teníamos, los amigos que hicimos como pareja, la familia que íbamos a construir. Si lo dejo, pierdo todo eso. No, dije firmemente. Si lo dejas, ganas tu vida. Todo lo demás es reemplazable. Tu vida no lo es. Pero me siento tan culpable, como si estuviera exagerando, como si 3 golpes no fueran suficiente razón para destruir un matrimonio. Y ahí estaba, la negación, la minimización, el síndrome que había visto en cientos de casos. Ariadna, mírame bien. 3 golpes son 3 golpes demasiados. No existe un número aceptable de veces que alguien puede golpearte. 0 es el número correcto. 0. Pero ¿qué va a pensar la gente? Mis amigos, mis colegas, su familia. ¿Te importa más lo que piensen extraños que tu propia seguridad? No es eso. Es que es complicado. No, hija, es simple. Él te golpeó. Él es el culpable. Tú eres la víctima. No hay matices ahí. Ariadna se quedó callada por un largo momento. ¿Puedo al menos leer los mensajes? ¿Puedo al menos escuchar lo que tiene que decir? Cada fibra de mi ser quería decir que no. Quería prohibirle que tuviera cualquier contacto con Mauricio, pero también sabía que si la presionaba demasiado, podía alejarla. Está bien, dije cuidadosamente, pero con condiciones. 1. Yo leo los mensajes contigo. 2. No respondes sin consultarme primero. 3. Documentamos todo por si necesitamos usarlo legalmente. ¿Trato? Asintió. Esa noche, sentadas en su habitación, Ariadna abrió su teléfono y me mostró los mensajes. Había docenas, todos desde números diferentes. El primero decía: Ariadna, mi amor, no sabes cuánto lo siento. Estoy destruido. Estos días en el reclusorio me han dado tiempo de pensar, de realmente ver lo que hice. Fui un monstruo contigo. No merezco tu perdón, pero te lo pido de todas formas. Por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Te amo más que a mi propia vida. Clásico. Autoflagelación seguida de declaración de amor. El segundo. Hablé con un psicólogo aquí. Me diagnosticó con trastorno de control de impulsos relacionado con trauma infantil. Finalmente entiendo de dónde viene mi violencia. Mi madre, ella me hizo mucho daño cuando era niño. Sé que no es excusa, pero es explicación. Estoy trabajando en eso. Por ti,
por nosotros. Ahora culpaba a su madre. Interesante giro, considerando que Hortensia había aplaudido cuando él golpeó a Ariadna. El tercero. Vi que mi abogado presentó una demanda contra ti y tu mamá. Por favor, créeme que yo no quería eso. Fue decisión de mi familia. Yo solo quiero resolver esto en privado, como pareja. Diles que retiren la demanda. Solo dame la oportunidad de hablar contigo, cara a cara, sin abogados, sin tu mamá interfiriendo. Ahí estaba, el verdadero objetivo, aislarla de mí, hablar en privado, donde podría manipularla sin testigos. ¿Ves el patrón? Le pregunté a Ariadna. ¿Cuál? Primer mensaje, se victimiza. Segundo, culpa a otros por su comportamiento. Tercero, intenta separarte de tu sistema de apoyo. Este es el manual del manipulador, capítulo 1. Pero mamá, ¿y si de verdad está recibiendo ayuda? ¿Y si de verdad quiere cambiar? Si de verdad quisiera cambiar, respetaría el proceso legal, respetaría tu espacio, no estaría presionándote para que hablen en privado, no estaría usando abogados para intimidarnos mientras te escribe mensajes de amor. Ariadna sabía que tenía razón, podía verlo en su rostro, pero también podía ver que parte de ella todavía quería creer en la fantasía. Los siguientes días fueron difíciles. Ariadna oscilaba entre momentos de claridad y momentos de duda. Algunos días estaba furiosa con Mauricio, determinada a seguir adelante. Otros días se quedaba mirando su teléfono durante horas, releyendo mensajes, cuestionando cada decisión. Yo trataba de darle espacio mientras la mantenía segura. Era un equilibrio delicado. Una tarde, la encontré en el jardín, parada frente al pequeño huerto de hierbas que Rodrigo había cultivado. El romero había crecido salvaje, el tomillo se había extendido por todo el cantero. La menta amenazaba con invadir todo. Papá odiaba ver las plantas descuidadas, dijo sin voltear. Me paré a su lado. Tu padre te querría viva y segura, eso es todo lo que le importaría. A veces desearía que todavía estuviera aquí. Él siempre sabía qué decir, siempre sabía cómo hacer que todo pareciera simple. Tu padre era sabio, pero incluso él habría luchado con esto, no porque no supiera la respuesta correcta, sino porque eras su hija, y cuando amas a alguien, quieres que tome sus propias decisiones, incluso cuando sabes que podrían ser las equivocadas. Ariadna se volteó para mirarme. ¿Crees que estoy tomando la decisión equivocada al dudarlo? Creo que es natural dudar. Estuviste con él 3 años, construiste una vida con él. No puedes simplemente apagar esos sentimientos como un interruptor, pero lo que te pido es que no confundas el amor que sentías por él con el peligro que representa ahora. ¿Cuál es la diferencia? El amor verdadero te hace sentir segura. El amor verdadero te eleva, no te destruye. Lo que Mauricio te ofreció no era amor, era control disfrazado de amor. Ariadna asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo más difícil?, preguntó. ¿Qué? Aceptar que pasé 3 años enamorada de una mentira, que el hombre que conocí nunca existió, que todo fue una actuación diseñada para atraparme. No fue tu culpa, hija, lo sé en mi cabeza, pero mi corazón todavía no lo acepta. La abracé ahí, entre el romero crecido y el tomillo invasivo, bajo el mismo cielo que Rodrigo solía mirar mientras cocinaba mole los domingos. Va a doler por un tiempo, le dije, pero el dolor significa que estás sanando, significa que estás viva. Esa noche, Ariadna finalmente bloqueó todos los números desde los que Mauricio le había escrito. No fue fácil, lloró mientras lo hacía, pero lo hizo. Estoy lista, dijo, estoy lista para pelear. Entonces vamos a pelear. Y así lo hicimos. Al día siguiente, contraataqué legalmente. Presenté una apelación formal contra la suspensión de la orden de restricción. Documenté cada amenaza, cada llamada, cada mensaje. Contacté a la magistrada Hernández, quien revisó el caso y confirmó que la orden de su colega había sido inapropiada. La orden de restricción fue restablecida, con términos aún más estrictos. Mauricio no podía acercarse a menos de 500 metros de Ariadna. No podía contactarla directa o indirectamente. No podía enviar a terceros a hablar con ella. Cualquier violación significaría arresto inmediato. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. También presenté una contrademanda por violencia doméstica agravada, amenazas y daño psicológico. Pedí no 5, sino 8 millones de pesos en compensación para Ariadna. No porque necesitáramos el dinero, sino para enviar un mensaje. No iban a intimidarnos, no iban a asustarnos, no iban a ganarnos. Pero mientras yo peleaba en los tribunales, Mauricio y Hortensia peleaban en otro campo de batalla. Uno que no anticipé, uno que casi nos destruye. La guerra social comenzó 3 semanas después del arresto. Fue sutil al principio, tan sutil que casi no lo noté.
Ariadna había empezado a salir más de la casa, pequeños pasos, fue al supermercado, fue a su salón de belleza, intentaba recuperar algo de normalidad mientras esperábamos las audiencias judiciales. Regresó del salón una tarde con el rostro pálido. ¿Qué pasó?, pregunté inmediatamente. Olga, dijo. Olga era su estilista desde hacía 5 años. Una mujer alegre que siempre tenía historias que contar. Olga se comportó extraño, fría, distante. Apenas me habló durante todo el corte. Quizá tenía un mal día. No, mamá, fue más que eso. Cuando estaba pagando, otra clienta que conozco, Fernanda, llegó. Nos hemos visto ahí docenas de veces. Siempre nos saludamos. Pero hoy me vio y literalmente se dio la vuelta. Fingió que buscaba algo en su bolsa hasta que yo me fui. Un mal presentimiento se instaló en mi estómago. ¿Dijiste algo? ¿Preguntaste? Le pregunté a Olga si había hecho algo malo. Ella solo negó con la cabeza y me dijo que tenía prisa porque su siguiente cita estaba por llegar. Pero mamá, su agenda estaba vacía. La vi. Al día siguiente, Ariadna recibió un mensaje de su mejor amiga de la universidad, Patricia, o quien había sido su mejor amiga. El mensaje decía: Ariadna, lo siento, pero creo que necesitamos tomar un tiempo. Mi esposo trabaja en la misma industria que Mauricio, y dice que toda esta situación es muy complicada. No puedo permitirme estar involucrada. Espero que entiendas. Te deseo lo mejor. Ariadna me mostró el mensaje con manos temblorosas. Patricia y yo fuimos compañeras de habitación durante 4 años en la universidad. 4 años, mamá. Ella fue mi dama de honor en mi boda, y ahora me abandona porque su esposo dice que es complicado. La gente tiene miedo de las situaciones difíciles, dije, aunque la rabia crecía en mi pecho, especialmente cuando hay poder e influencia involucrados. No es solo Patricia. Mira, me mostró su Instagram. Había perdido casi 100 seguidores en los últimos días. Su último post, una foto de un atardecer que había tomado desde mi jardín, tenía solo 3 likes. Antes solía recibir más de 200. Revisé los comentarios en sus posts antiguos. Alguien había estado dejando mensajes anónimos. ¿No te da vergüenza destruir la vida de un hombre bueno? Todos sabemos que provocaste la situación y ahora juegas a la víctima. Tu suegra me contó la verdad. Eres una manipuladora. ¿Cuándo empezaron estos comentarios? Hace como una semana. Los borro, pero siguen apareciendo. Vienen de cuentas diferentes cada vez. Era una campaña organizada. Lo reconocí inmediatamente. Había visto esta táctica antes en otros casos de alto perfil. Hortensia, dije, ¿crees que ella esté detrás de esto? Estoy segura. Y tenía razón. 2 días después, mi asistente Lucía me llamó con urgencia. Abogada, necesita ver esto. Me envió un link a un blog. Se llamaba La verdad detrás de las falsas acusaciones. Era anónimo, pero profesionalmente diseñado. El post más reciente se titulaba El caso de Mauricio M., cuando una familia corrupta destruye a un hombre inocente. Lo leí con horror creciente. El artículo pintaba a Mauricio como un esposo amoroso y exitoso, víctima de una abogada feminista radical, yo y su hija manipuladora, Ariadna. Decía que habíamos inventado todo para quedarnos con su dinero, que teníamos un historial de acusar falsamente a hombres, que yo había sido reprimida por conducta poco ética en múltiples ocasiones. Todo era mentira, cada palabra, pero estaba escrito de manera convincente, con fuentes anónimas, con documentos confidenciales, con fotografías sacadas de contexto. Había una foto de Ariadna en una fiesta, riendo y sosteniendo una copa de vino. El pie de foto decía: ¿así se ve una mujer traumatizada? Ariadna 8 días después de destruir la vida de su esposo. La foto era de 6 meses antes de los golpes, de una cena de trabajo, pero sin contexto, parecía evidencia de que estaba mintiendo. Había otra foto de mí saliendo de una corte, con expresión seria. El pie de foto. Aranza Villaseca, conocida por sus tácticas agresivas y su odio hacia los hombres, ha encontrado en su propio yerno su próxima víctima. Esto es difamación pura, dije a Lucía. Voy a demandar. ¿Hay más?, dijo ella con voz tensa. El blog ha sido compartido casi 3000 veces en las últimas 24 horas. Está en grupos de Facebook, en Twitter. Hay incluso un hashtag, quizá justicia para Mauricio. Me sentí mareada. ¿Cómo es esto posible? Alguien está pagando para promocionarlo. Probablemente bots, cuentas falsas, influencers pagados. Esto es una campaña profesional de desprestigio. Abogada. Le mostré el blog a Ariadna. La vi leerlo con lágrimas cayendo por su rostro. Están destruyendo mi reputación, susurró. Están haciendo que parezca que todo es mi culpa,
¿Qué van a pensar en mi trabajo? ¿Qué van a pensar mis colegas? Como si el universo hubiera escuchado su pregunta, su teléfono sonó. Era su jefa en la empresa farmacéutica, la doctora Méndez. Ariadna puso el altavoz. Ariadna, necesitamos hablar, dijo la doctora Méndez sin preámbulos. Su voz sonaba incómoda. Han llegado a mis oídos ciertos rumores sobre tu situación personal. Doctora, ¿puedo explicar? No necesito explicaciones, pero necesito que entiendas que esta empresa tiene una imagen que proteger. No podemos permitirnos estar asociados con escándalo, sean verdaderos o falsos. Mi sangre hirvió. Doctora Méndez, intervine, soy Aranza Villaseca, la madre de Ariadna y su representante legal. Lo que está sugiriendo suena peligrosamente cercano a despido injustificado basado en su condición de víctima de violencia doméstica, lo cual está protegido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Silencio del otro lado. No estoy despidiendo a nadie, dijo finalmente la doctora. Solo estoy sugiriendo que quizá Ariadna necesite tomarse un tiempo, una licencia, pagada por supuesto, hasta que todo esto se resuelva. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ariadna con voz temblorosa. Indefinido, por ahora, colgó. Ariadna se dejó caer en el sofá. Me están destruyendo, mamá, sistemáticamente, mi vida social, mi reputación, ahora mi trabajo. ¿Qué sigue? No tuve que esperar mucho para saberlo. Esa misma tarde, mi contador, Ernesto, me llamó con noticias alarmantes. Aranza, tenemos un problema. Alguien presentó una denuncia ante el SAT alegando que has estado evadiendo impuestos por años. ¿Qué? Eso es absurdo. Lo sé, tus registros están impecables, pero ahora tendrás que probarlo. Van a auditar tu bufete, todos tus casos de los últimos 5 años, todas tus cuentas. ¿Quién presentó la denuncia? Es anónima, pero Aranza llegó con documentos. Documentos falsificados, estoy seguro, pero muy bien hechos. Alguien invirtió tiempo y dinero en esto. Hortensia, Mauricio, su red de influencias, estaban atacando desde todos los frentes. ¿Cuánto tiempo tomará la auditoría? Meses, quizá un año. Y mientras tanto, tu reputación estará bajo escrutinio. Los clientes van a dudar. Los casos pueden demorarse. Colgué y miré a Ariadna. Están jugando sucio. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que siempre hago, pelear con la verdad. Pero incluso mientras decía esas palabras, sentía la presión. Por primera vez en 32 años de carrera, sentí verdadero miedo. No por mí, sino por mi hija, por lo que esta guerra podía hacerle. Los siguientes días trajeron más revelaciones. Descubrimos que Hortensia había estado organizando reuniones con las esposas de hombres importantes en su círculo social. Les contaba su versión de la historia, que Ariadna era una mujer inestable que había seducido a su hijo por su dinero. Ironía, considerando que Ariadna tenía más dinero que Mauricio, que yo la había manipulado para presentar cargos falsos, que ellas, como mujeres de bien, debían proteger a sus propios esposos de acusaciones falsas apoyando a Mauricio. Era brillante, en un sentido retorcido. Hortensia había convertido el caso en una guerra de clases y género, pintándose a sí misma y a su hijo como víctimas de una conspiración feminista. Y muchas mujeres le creían. Una tarde, Ariadna recibió un mensaje de Instagram de una cuenta que no conocía. El mensaje incluía fotos de nuestra casa en Polanco, fotos tomadas desde la calle, fotos de las ventanas, fotos del jardín. El mensaje decía, bonita casa, sería una pena que algo le pasara. Llamé inmediatamente al comandante Vega. Esto es intimidación directa, dije. Necesito protección. Abogada, puedo poner patrullaje extra en su calle, pero no tengo recursos para protección las 24 horas. ¿Y si algo pasa? Esperemos que no pase. Mientras tanto, documente todo. Instale cámaras de seguridad y tenga cuidado. Esa noche instalé cámaras, reforcé las cerraduras, compré un sistema de alarma nuevo y por primera vez en años dormí con mi teléfono al lado de la cama, lista para llamar al 911 en cualquier momento. Ariadna estaba en su habitación, pero no dormía. Podía escucharla llorando quedamente a través de la pared. Me levanté y fui a su cuarto. La encontré sentada en su cama, rodeada de fotografías viejas. Fotos de ella y Patricia. Fotos de ella con sus colegas del trabajo. Fotos de su boda. Estaba pensando, dijo sin mirarme, en cómo todo se puede destruir tan rápido. Hace 2 meses tenía una vida, tenía amigos, una carrera, una casa, un esposo. Pensaba que sabía quién era. Y ahora no tengo nada. Me tienes a mí, lo sé, y te agradezco. Pero mamá, estoy cansada.
Estoy tan cansada de pelear, de defenderme, de justificar mi existencia, de probar una y otra vez que no estoy mintiendo. Se volteó a mirarme y en sus ojos vi algo que me aterrorizó. Vi rendición. A veces pienso, continuó, que sería más fácil solo llamarlo, pedirle perdón, decirle que exageré, volver con él. Al menos así, todo esto terminaría. Ariadna, no. ¿Por qué no? Mira lo que está pasando. Nos están destruyendo. A ti, a mí, a todo lo que papá construyó. Tu bufete, tu reputación, mi carrera, todo. ¿Vale la pena? ¿Realmente vale la pena 3 golpes? Me senté a su lado y tomé su rostro entre mis manos, obligándola a mirarme. Escúchame bien. Esto es exactamente lo que ellos quieren. Quieren que te rindas. Quieren que creas que eres el problema. Quieren que pienses que el abuso es preferible a la batalla. Pero estoy tan cansada. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero tienes que entender algo. Esta oscuridad que sientes ahora, este agotamiento, este miedo, es temporal. Pero si regresas con él, si te rindes, eso será permanente. O hasta que te mate. Él no me mataría. Eso no lo sabes. Y no puedes arriesgar tu vida apostando a que su violencia tiene límites, porque te garantizo, hija, que no los tiene. Ariadna se recostó en mi hombro, como hacía cuando era pequeña, y el mundo le parecía demasiado grande. ¿Cómo lo hiciste, mamá? ¿Cómo luchaste por tantas mujeres durante tantos años sin cansarte? Me cansaba todo el tiempo. Pero tu padre me recordaba por qué lo hacía. Me decía, Arantxa, cada mujer que salvas es una hija de alguien. Es la hija que nosotros quisiéramos que alguien salvara si Ariadna alguna vez la necesitara. Hice una pausa, sintiendo el peso de la ironía. Nunca pensé que sería nuestra propia hija la que necesitaría ser salvada. Pero aquí estamos, y te juro por la memoria de tu padre que no voy a dejar que Mauricio gane. No voy a dejar que te destruya, aunque tenga que pelear contra todo su ejército de mentirosos. ¿Y si perdemos? No vamos a perder. ¿Pero y si perdemos? La miré directamente a los ojos. Entonces perderemos sabiendo que luchamos con la verdad, que no nos rendimos, que no permitimos que el miedo dictara nuestras decisiones. Y eso, hija, eso ya es una victoria en sí misma. Nos quedamos ahí, abrazadas, mientras afuera la ciudad seguía su ritmo indiferente. Al día siguiente, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Era del comandante Vega. Abogada, necesito que venga a la estación. Ahora. ¿Qué pasó? Tenemos evidencia nueva. Evidencia que usted va a querer ver personalmente. ¿Qué tipo de evidencia? Llegó un paquete anónimo esta mañana, con documentos, fotografías y grabaciones. Mi corazón se aceleró. ¿Grabaciones de qué? Conversaciones entre Mauricio y su madre, planeando exactamente cómo destruir a Ariadna, cómo fabricar evidencia falsa, cómo usar sus contactos para arruinar su reputación. ¿De dónde vino el paquete? No lo sabemos. Fue dejado en la entrada de la estación durante la noche, sin remitente, pero abogada. El contenido es oro. Es exactamente lo que necesitamos para fortalecer el caso. Voy para allá. Colgué y miré a Ariadna. Vístete. Tenemos que ir a la estación. ¿Qué pasó? Alguien nos está ayudando. Y creo que finalmente vamos a ver la verdad completa. En el auto hacia la estación, mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Quién había enviado ese paquete? ¿Por qué? ¿Era alguien del círculo de Mauricio que había tenido suficiente? ¿Era alguien con venganza personal? No importaba. Lo que importaba era que finalmente teníamos las piezas que faltaban, y estaba a punto de descubrir que la verdad era mucho más oscura de lo que había imaginado, porque lo que esas grabaciones revelaban no era solo un plan para destruirnos, era evidencia de algo mucho peor, algo que confirmaba mis peores sospechas sobre Hortensia, y algo que explicaba por qué Mauricio era exactamente como era. Aún me pregunto si hice lo correcto al seguir adelante. A veces la justicia tiene un precio muy alto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La sala de evidencias de la estación olía a café viejo y papel. El comandante Vega nos esperaba con una caja de cartón sobre la mesa. Una caja simple, sin marcas, sellada con cinta adhesiva común. Nada especial en apariencia, pero yo sabía que lo que contenía podía cambiar todo. Llegó a las 4 de la mañana. Explicó el comandante mientras colocaba guantes de látex. Las cámaras de seguridad captaron a una persona dejándola. Estatura media, completamente cubierta con sudadera y gorra. Imposible identificar. ¿Huellas dactilares? Pregunté. Ninguna útil. Quien hizo esto sabía lo que hacía. Abrió la caja lentamente. Adentro había carpetas de manila, varias memorias USB y un sobre manila grande. Empecemos con esto, dijo, sacando una de las memorias USB y conectándola a una computadora. La pantalla se iluminó. Era un archivo de audio. El comandante le dio play. La voz de Hortensia llenó la habitación.
Era inconfundible, ese tono meloso que yo había aprendido a reconocer. No seas ingenuo, Mauricio. Esa mocosa y su madre no van a detenerse. Tienen que entender quiénes somos, quiénes hemos sido siempre. La voz de Mauricio respondió: ya le envié los mensajes como dijiste. Está dudando, mamá. Puedo sentirlo. Si sigo presionando, va a ceder. No basta con que ceda. Necesitamos destruir su credibilidad completamente. Ya contraté al equipo de relaciones públicas. Van a encargar el blog, las redes sociales, todo. Para el fin de semana, la mitad de la ciudad va a pensar que Ariadna es una mentirosa calculadora. ¿Y la abogada? ¿La madre? Esa es más complicada. Tiene reputación sólida, pero todo el mundo tiene secretos. Ya puse a mi investigador privado a buscar. Si no encuentra nada real, fabricaremos algo. Una denuncia falsa al SAT ya está en proceso. Ariadna se cubrió la boca con la mano. Lágrimas corrían por su rostro. La grabación continuaba. Mauricio, escúchame bien. Esto que estás viviendo es exactamente lo que yo viví con tu padre. Él también quiso desafiarme. También pensó que podía controlarme. ¿Y qué hiciste? Una pausa larga. Tan larga que pensé que la grabación se había cortado. Lo que tenía que hacer. Lo que tú tienes que estar dispuesto a hacer si Ariadna no entra en razón. Mamá, no me digas mamá con ese tono. Yo te crié. Yo sacrifiqué todo por ti. Después de que tu padre, después de que tuve que lidiar con él, trabajé doble turno para darte todo. ¿Y ahora vas a dejar que una niñita mimada y su madre destruyan lo que construimos? No, por supuesto que no. Entonces escucha el plan. El comandante pausó la grabación. Hay 4 horas más, dijo. Conversaciones grabadas durante las últimas 3 semanas, todas en la casa de Hortensia, según el análisis de sonido ambiental. Alguien plantó dispositivos de escucha ahí. ¿Quién?, preguntó Ariadna con voz quebrada. No lo sabemos, pero quien lo hizo nos dio exactamente lo que necesitábamos. Abrió una de las carpetas. Contenía fotografías. La primera era de un documento oficial, un certificado de defunción. Ramón Maldonado Suárez, leyó el comandante. Esposo de Hortensia. Murió hace 11 años por trauma craneoencefálico severo después de caer por las escaleras de su residencia en Monterrey. Pasó a la siguiente foto. Era un informe forense. El reporte original indicó muerte accidental. Pero miren esto, señaló una sección resaltada en amarillo. El forense que hizo la autopsia dejó notas marginales, notas que nunca entraron al reporte oficial. Dice, patrón de lesiones inconsistente con caída accidental. Múltiples contusiones en la cabeza sugieren golpes repetidos. Recomiendo investigación adicional. ¿Por qué no se investigó?, pregunté. Porque el caso fue cerrado rápidamente por el fiscal a cargo, un hombre llamado Eduardo Maldonado. ¿Otro Maldonado? Hermano de Ramón, tío de Mauricio, el mismo que ahora es magistrado y que intentó suspender la orden de restricción. Las piezas encajaban con una claridad terrible. Hortensia mató a su esposo, dije en voz alta, y la familia lo encubrió. Eso es lo que sugiere la evidencia, confirmó el comandante. Pero hay más. Sacó otra carpeta. Contenía fotografías antiguas. Una era de un hombre joven, guapo, sonriendo junto a una Hortensia mucho más joven. Ramón Maldonado en 1990, explicó el comandante. Ingeniero exitoso, venía de familia acomodada. Se casó con Hortensia cuando ella tenía 22 años y él 30. Pasó a más fotografías. Una secuencia que mostraba a Ramón en diferentes épocas. Su sonrisa se iba apagando progresivamente. En las últimas fotos, su rostro mostraba tensión, cansancio, miedo. Según testimonios de vecinos de la época, el matrimonio era problemático. Hortensia era extremadamente controladora. Había reportes de gritos, de objetos rotos, pero en aquellos años nadie intervenía en asuntos de familia. Y nadie pensaba que una mujer pudiera ser el abusador, agregué amargamente. Exacto. El último año de vida de Ramón, varios conocidos notaron cambios en él. Estaba más delgado, más nervioso. Le confió a un primo que quería el divorcio, pero que Hortensia lo amenazaba. Decía que si la dejaba, se aseguraría de que nunca viera a su hijo. ¿Y nadie hizo nada? El primo declaró en la investigación original, pero su testimonio fue descartado como especulación sin fundamento. Y después de que el caso se cerró, el primo recibió amenazas. Dejó de hablar del tema. Ariadna miraba las fotos con horror. Mauricio tenía 7 años cuando su padre murió, susurró. Me contaba que apenas lo recordaba. Decía que su padre era distante, frío, que su madre era quien realmente lo cuidaba, lo protegía. Hortensia reescribió la historia, dije. Le hizo creer a Mauricio que su padre era el malo, que ella era la víctima, la heroína. Lo crió con esa narrativa. El comandante asintió. Y ahora Mauricio reproduce exactamente los patrones de su madre. Control, violencia,
manipulación, pero se ve a sí mismo como la víctima justificada. Había otra carpeta. Esta era más delgada. Esto, dijo el comandante con voz grave, es lo más perturbador. Contenía registros médicos de Mauricio cuando era niño. Entre los 7 y los 12 años, Mauricio fue llevado a urgencias 5 veces. 2 brazos rotos, una costilla fracturada, múltiples contusiones. Todas las veces, Hortensia explicó que eran accidentes, que el niño era torpe, inquieto. Ella lo golpeaba, dijo Ariadna con horror. Golpeaba a su propio hijo. Los trabajadores sociales abrieron 2 investigaciones. Ambas fueron cerradas sin acción. La familia tenía demasiada influencia. Entonces Mauricio no solo presenció violencia, razoné en voz alta, fue víctima de ella. Hortensia lo moldeó desde niño. Le enseñó que la violencia es amor, que el control es cuidado, que las víctimas son culpables. El comandante sacó la última memoria USB. Esta, dijo, fue grabada hace 3 días. Es la conversación más reciente que tenemos. Le dio play. La voz de Hortensia sonaba diferente en esta, más relajada, casi alegre. Todo está saliendo según el plan, hijo. El blog ha tenido más de 10.000 visitas. Las redes sociales están funcionando. Ya hay grupos enteros en Facebook diciendo que Ariadna es una mentirosa. Y lo mejor es que ella misma se está destruyendo, pidiendo tiempo en su trabajo, aislándose. Sigue escribiéndome, mamá, preguntando si me he comunicado con ella. Bloqueó todos los números, pero sigue revisando si le escribo. Perfecto. Eso significa que está rota. Está dudando. Dame 2 semanas más y va a llamarte ella misma, suplicándote que la perdones. ¿Y si no lo hace? Entonces escalamos. Tengo contactos en el periódico. Podemos publicar una historia sobre falsas acusaciones, arruinando vidas de hombres inocentes. Tu caso como ejemplo central. ¿Y el juicio? El juicio lo vamos a ganar. Tu tío se está encargando de que el caso llegue al juez correcto. Y si por alguna razón no funciona, siempre podemos apelar. Este tipo de casos puede durar años. Para cuando termine, Ariadna va a estar tan agotada que va a aceptar cualquier arreglo. ¿Y la madre? Aranza. La voz de Hortensia se endureció. Esa es un problema diferente. Es obstinada. No se va a rendir fácilmente. Pero todos tienen un punto de quiebre, Mauricio. Todos. Tu padre pensaba que era invencible también. Pensaba que podía desafiarme. Y mira cómo terminó. Una risa fría. Al pie de las escaleras, silencio en la grabación. Mamá, tú... ¿Yo qué, hijo? ¿Crees que tu madre es capaz de hacer lo necesario para proteger a su familia? Pues sí, lo soy. Siempre lo he sido. Y si Aranza Villaseca no entiende que debe retroceder, ella también puede tener un accidente. No puedes estar hablando en serio. Estoy completamente seria. Nadie amenaza a mi hijo. Nadie nos quita lo que es nuestro. Lo aprendí de mi propia madre, quien me enseñó que las mujeres débiles son pisoteadas, pero las mujeres fuertes hacen lo que sea necesario para sobrevivir. Mauricio, cuando tengas hijos, vas a entender. Harías cualquier cosa por protegerlos. Cualquier cosa. La grabación terminó. El silencio en la sala era absoluto. Ariadna temblaba visiblemente. La abracé mientras el peso de lo que acabábamos de escuchar se instalaba en todos nosotros. Es una confesión, dije finalmente. Una confesión de asesinato y una amenaza directa contra mí. Es suficiente para reabrir la investigación sobre la muerte de Ramón Maldonado, confirmó el comandante, y para agregar cargos de amenazas graves contra Hortensia. ¿Pero es admisible en corte?, pregunté. Estas grabaciones fueron obtenidas sin orden judicial, sin consentimiento. Ahí está el problema, admitió el comandante. Técnicamente, no. Pero podemos usarlas como base para obtener órdenes legales, para abrir investigaciones oficiales, para conseguir testimonios. ¿Y el paquete anónimo? ¿Quién lo envió? Sigo sin saberlo, pero quien sea, tiene acceso cercano a Hortensia. Estuvo en su casa el tiempo suficiente para plantar dispositivos, conoce su rutina y quiere que ella pague. ¿Un miembro de la familia?, sugirió Ariadna. Posiblemente, o un empleado, o alguien que fue víctima de Hortensia en el pasado, y finalmente decidió actuar. Me levanté y caminé hacia la ventana de la sala. Afuera, la ciudad continuaba a su ritmo normal. Gente yendo al trabajo, niños caminando a la escuela, vendedores ambulantes preparando sus puestos. Vida ordinaria. Mientras nosotros estábamos aquí, descubriendo que habíamos estado peleando contra algo mucho más oscuro que un simple caso de violencia doméstica. Habíamos estado peleando contra generaciones de violencia, contra un sistema familiar completo construido sobre abuso, control y encubrimiento. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ariadna detrás de mí. Me volteé a mirarla. Mi hija, mi hermosa, brillante hija que había tenido la desgracia de enamorarse del producto de este horror. Ahora,
dije. Usamos cada pieza de esta evidencia. Reabrimos la investigación de Ramón Maldonado, presentamos cargos adicionales contra Hortensia y nos aseguramos de que Mauricio entienda que fue criado por una asesina. ¿Crees que eso cambie algo?, preguntó Ariadna. ¿Crees que si Mauricio sabe la verdad sobre su madre, va a cambiar? No, dije honestamente. Probablemente no, pero merece saber la verdad. Y más importante, merece que le quiten el poder que tiene sobre ti. El comandante juntó todas las carpetas. Voy a iniciar los procedimientos formales hoy mismo. Pero abogada, necesito advertirle algo. ¿Qué? Si atacamos a Hortensia de esta manera, si reabrimos el caso de su esposo, la familia entera va a contraatacar. Van a usar cada recurso que tienen. Va a ponerse feo. Ya está feo, respondí. No puede ponerse peor, pero estaba equivocada. Siempre puede ponerse peor. 3 días después de recibir la evidencia, las cosas escalaron de maneras que no anticipé. Primero, llegó una citación de la fiscalía, no para Mauricio o Hortensia, para Ariadna. La acusaban de presentar una denuncia falsa. Decían que había nueva evidencia de que ella había fabricado la historia del abuso, que tenía un motivo financiero para hacerlo. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Ariadna, leyendo el documento con manos temblorosas. ¿No escucharon las grabaciones? Las grabaciones todavía están siendo procesadas oficialmente, expliqué. El sistema legal es lento, y mientras tanto, ellos siguen teniendo el poder de contraatacar. La citación exigía que Ariadna se presentara para interrogatorio en 2 semanas. Si no lo hacía, podía ser arrestada por desacato. Es una táctica de intimidación, dije. Quieren asustarte para que retires los cargos. Está funcionando, admitió Ariadna. Estoy aterrada. Segundo, mi bufete recibió una visita de auditores del SAT. Llegaron sin aviso, con órdenes de revisar todos mis archivos. Lucía me llamó en pánico. Abogada, están llevándose computadoras, documentos, todo. Dicen que tienen una orden. Déjalos. Dije con calma que no sentía. Todo está en orden. Que revisen lo que quieran. Pero sabía lo que esto significaba. Semanas, posiblemente meses, sin acceso completo a mis archivos. Casos que se retrasarían. Clientes que perderían confianza. Daño colateral calculado. Tercero, y esto fue lo más doloroso, llegó una carta. Era de la Asociación de Abogados del Distrito. Una queja formal había sido presentada contra mí, alegando conducta poco ética en el caso de Ariadna. Decían que tenía conflicto de intereses al representar a mi propia hija, que había usado mi posición para ejercer presión indebida sobre las autoridades. La carta indicaba que habría una audiencia disciplinaria. Dependiendo del resultado, podría enfrentar suspensión temporal de mi licencia. 32 años de carrera impecable, 32 años defendiendo lo correcto. Y ahora, por defender a mi propia hija, mi licencia estaba en riesgo. Esa noche, me senté en el estudio de Rodrigo, el que habíamos compartido durante tantos años. Sus libros todavía en los estantes, su silla todavía junto al escritorio. Necesitaba su sabiduría, su calma, su perspectiva. No sé si puedo hacer esto, le dije al espacio vacío. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Por supuesto no hubo respuesta, pero entonces recordé algo que Rodrigo solía decir cuando yo llegaba a casa, después de días especialmente difíciles en la corte. Aranza, la justicia no siempre gana, pero los que pelean por la justicia nunca pierden realmente, porque el acto mismo de pelear, de negarse a rendirse, ya es una victoria. Tenía razón, siempre tenía razón. Me levanté, me sequé las lágrimas que no había notado que estaban cayendo, y regresé a la sala donde Ariadna estaba sentada, mirando su teléfono con expresión perdida. Hija, dije, sentándome junto a ella, necesito que entiendas algo. Me miró. Vamos a perder cosas en esta pelea. Quizá yo pierda mi licencia temporalmente. Quizá pierdas algunos casos en tu trabajo. Quizá perdamos amigos, reputación, dinero. Mamá, déjame terminar. Vamos a perder cosas, pero hay algo que no vamos a perder. No vamos a perder tu vida. No vamos a perder tu dignidad. No vamos a perder la verdad. Y cuando todo esto termine, cuando mires atrás, vas a poder vivir contigo misma, porque vas a saber que hiciste lo correcto, que no te rendiste ante el miedo, que no permitiste que un hombre violento y su madre asesina dictaran tu destino. Ariadna me abrazó. Gracias, susurró, por no rendirte conmigo. Nunca, mi amor, nunca. Nos quedamos así, abrazadas, mientras afuera el sol se ponía sobre la Ciudad de México. Mañana vendría con nuevos desafíos, nuevas batallas, nuevos intentos de destruirnos. Pero esta noche, en este momento, éramos simplemente una madre y una hija, apoyándose mutuamente. Y eso, decidí, era suficiente, porque la revelación moral más importante no era sobre Hortensia o Mauricio,
era sobre nosotras, sobre nuestra fortaleza, sobre nuestra resistencia, sobre nuestra negativa absoluta a ser destruidas. Ellos tenían poder, dinero, conexiones, pero nosotras teníamos algo más fuerte. Teníamos la verdad, y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su camino hacia la luz, aunque tenga que atravesar toda la oscuridad primero. Aún me pregunto si hice lo correcto al no ceder ante la presión. A veces me pregunto si proteger a mi hija valía arriesgar todo lo que construí. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? La audiencia disciplinaria estaba programada para un martes por la mañana. Me vestí con mi traje más formal, el azul marino que Rodrigo me había regalado para mi 10º aniversario como abogada. Me maquillé cuidadosamente, cubriendo las ojeras de noches sin dormir. Me recogí el cabello en un moño impecable. Tenía que verme como lo que era, una profesional con 3 décadas de experiencia intachable, no como una mujer al borde del colapso. Ariadna quiso acompañarme, pero le dije que se quedara en casa. No necesitaba que viera a su madre ser juzgada por el simple acto de protegerla. El edificio del Colegio de Abogados estaba en el centro. Un edificio antiguo, imponente, con esas columnas que se supone deben inspirar respeto por la justicia. Esa mañana solo me inspiraban asco. La sala de audiencias estaba en el 3er piso. Cuando entré, había un panel de 5 abogados sentados detrás de una mesa larga. 3 hombres, 2 mujeres, todos mayores que yo, todos con expresiones cuidadosamente neutrales. Reconocí a 2 de ellos, el licenciado Arturo Mendoza, un abogado corporativo que siempre había mirado por encima del hombro a quienes nos dedicábamos a casos de familia, y la licenciada Patricia Ruiz, quien 30 años atrás había sido mi compañera en la facultad. No habíamos hablado en décadas. Abogada Villaseca, dijo el presidente del panel, un hombre de casi 70 años llamado Ricardo Fuentes. Gracias por presentarse. Como si tuviera opción, me senté en la silla frente a ellos, sola. Mi abogado, un colega que me había ofrecido representarme sin costo, estaba sentado detrás de mí. Pero esto era mi batalla. Esta audiencia, comenzó el licenciado Fuentes, se ha convocado para revisar una queja presentada contra usted por supuesta conducta poco ética en el caso contra el señor Mauricio Maldonado. ¿Comprende los cargos? Los comprendo, dije con voz firme, y los rechazo completamente. La queja alega que usted tiene un conflicto de intereses al representar a su hija, que usó su influencia personal con autoridades para acelerar un arresto sin la debida investigación, y que ha conducido una campaña de difamación contra el señor Maldonado y su familia. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida, pero presentada con ese lenguaje legal formal, sonaba casi creíble. Licenciado Fuentes, dije, mi hija fue víctima de violencia doméstica en mi presencia. Yo fui testigo directo. No hay conflicto de intereses en proteger a una víctima, especialmente cuando esa víctima es tu propia hija. De hecho, cualquier madre que no actuara en esas circunstancias sería la que merecería ser cuestionada. Pero como abogada, intervino el licenciado Mendoza con ese tono condescendiente que tanto me irritaba, debió saber que lo más apropiado era recomendar a su hija que buscara representación independiente. Su involucramiento personal compromete la objetividad. ¿Objetividad?, repetí, sintiendo la rabia subir. ¿Quiere hablar de objetividad cuando mi hija estaba sangrando en el piso de un comedor? ¿Cuando su esposo acababa de golpearla 3 veces frente a mí? Abogada Villaseca, dijo el licenciado Fuentes en tono de advertencia. Mantenga un tono profesional. Respiré profundo. Contuve las palabras que realmente quería decir. Disculpe. Lo que intento explicar es que actué dentro de mis derechos y responsabilidades, como ciudadana, como testigo y como madre. En ningún momento violé las normas éticas de nuestra profesión. La licenciada Ruiz habló por primera vez. Aranza, dijo, y el uso de mi nombre de pila me tomó por sorpresa. Entiendo tu posición, pero debes comprender que esta situación es complicada. El señor Maldonado viene de una familia respetable. Su tío es magistrado, su primo es fiscal. Hay consideraciones. ¿Consideraciones?, la interrumpí. ¿Consideraciones sobre qué, Patricia? ¿Sobre si un hombre rico y conectado puede golpear a una mujer sin consecuencias? No estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? Silencio incómodo. El licenciado Mendoza tomó la palabra nuevamente. Lo que la licenciada Ruiz intenta explicar es que tu pasión por estos casos de violencia doméstica, aunque admirable, a veces puede nublar tu juicio. Has construido toda una carrera sobre ser la defensora de las mujeres, y ahora, convenientemente, tu propia hija se convierte en un caso. ¿Convenientemente? Mi voz salió más alta de lo que pretendía. ¿Estás sugiriendo que mi hija inventó ser golpeada para que yo pudiera tener otro caso?
Estoy sugiriendo que la situación levanta preguntas legítimas. Las únicas preguntas legítimas aquí, dije, levantándome de mi silla, son ¿por qué estamos teniendo esta audiencia en primer lugar? ¿Quién presentó la queja? ¿Quién la financió? ¿Y qué conexiones tienen con la familia Maldonado? Abogada Villaseca, siéntese, ordenó el licenciado Fuentes. No me senté. Llevo 32 años en esta profesión. He defendido a 218 mujeres. He ganado 186 casos. He ayudado a aprobar 3 leyes de protección a víctimas. Mi récord habla por sí mismo. Y ahora, continué, por primera vez en mi carrera, enfrento una audiencia disciplinaria, no por mala práctica, no por negligencia, no por deshonestidad, sino por el crimen imperdonable de proteger a mi propia hija de un hombre violento. Si eso es motivo para suspender mi licencia, entonces suspéndanla, pero que quede claro en el registro que este panel eligió ponerse del lado de un abusador sobre una víctima, del lado del poder sobre la justicia. Abogada Villaseca, comenzó el licenciado Fuente. No he terminado. Tengo evidencia, grabaciones, que prueban que Hortensia Maldonado, madre del acusado, admitió haber asesinado a su propio esposo hace 11 años, que amenazó mi vida explícitamente, que orquestó una campaña de desprestigio contra mi hija y contra mí. Todo eso está siendo investigado por las autoridades correspondientes, dijo el licenciado Fuentes. No es relevante para esta audiencia. ¿No es relevante? Me reí sin humor. Es completamente relevante, porque demuestra que esta queja es parte de un patrón de intimidación y manipulación. Y ustedes, miré a cada uno de ellos directamente, están permitiendo que los usen. Finalmente me senté. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El panel se miraron entre sí. Hubo un intercambio de miradas que no pude descifrar. Vamos a tomar un receso de 30 minutos, anunció el licenciado Fuentes. Para deliberar, salieron de la sala. Mi abogado se acercó inmediatamente. Aranza, eso fue intenso. No me importa. Necesitaban escucharlo. Sí, pero atacar al panel directamente. No los ataqué. Les dije la verdad. Me levanté y salí al pasillo. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Saqué mi teléfono y llamé a Ariadna. «Mamá, ¿cómo va?» Honestamente, no lo sé. Dije lo que tenía que decir. Ahora es cuestión de esperar. ¿Crees que van a...? No lo sé, hija. Pero si lo hacen, encontraremos otra manera. Siempre hay otra manera. Te amo, mamá. Yo también te amo. Colgué y me recargué contra la pared del pasillo. Cerré los ojos por un momento. Cuando los abrí, alguien estaba parado frente a mí. Era un hombre mayor, tal vez de 80 años, con bastón y un traje que había visto mejores días. ¿Abogada Villaseca?, preguntó con voz temblorosa. ¿Sí? ¿Puedo ayudarlo? No, yo vine a ayudarla a usted. Lo miré con más atención. Había algo familiar en su rostro, pero no podía ubicarlo. ¿Perdón? ¿Nos conocemos? No directamente. Pero yo conocí a Ramón Maldonado. Era mi primo hermano. Mi respiración se detuvo. Soy Alberto Maldonado, continuó. Fui la persona que declaró en la investigación original sobre la muerte de Ramón. La persona que después fue amenazada hasta quedar en silencio. ¿Usted envió el paquete?, pregunté en voz baja. Asintió lentamente. He vivido con esa culpa durante 11 años. Sabía lo que Hortensia le había hecho a Ramón. Lo vi cambiar en esos últimos meses. Vi el miedo en sus ojos. Y cuando murió, supe que no había sido un accidente. ¿Por qué no dijo nada? Porque tenía miedo. Hortensia me amenazó. Me dijo que si seguía hablando, yo tendría el mismo accidente que Ramón. Y yo fui un cobarde. Dejé que se saliera con la suya. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero cuando vi lo que le estaba haciendo a esa muchacha, a su hija, no pude seguir callado. Contraté a un investigador privado. Puse dispositivos de escucha en la casa de Hortensia cuando fui a una cena familiar. Grabé todo durante 3 semanas. ¿Por qué de forma anónima? Porque todavía tengo miedo, porque tengo nietos, porque la familia Maldonado tiene poder. Pero al menos ahora la verdad está ahí fuera. Al menos ahora hay una oportunidad de que Hortensia pague. Lo miré a este hombre anciano, temblando con su bastón, que había encontrado el coraje de hacer lo correcto después de 11 años. Gracias, dije simplemente. Gracias por darle voz a Ramón después de tanto tiempo. Era lo mínimo que podía hacer. Él era un buen hombre. No merecía lo que le pasó. ¿Estaría dispuesto a testificar? Oficialmente, vaciló. Si me garantizan protección, entonces sí. Es hora de que termine esto. Es hora de que Ramón tenga justicia. Le di mi tarjeta. Le prometí que el comandante Vega se pondría en contacto para organizar protección. Cuando se fue, cojeando con su bastón por el pasillo, sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Los 30 minutos se convirtieron en 1 hora.
luego en 2. Finalmente, me llamaron de regreso a la sala. Los 5 miembros del panel estaban sentados nuevamente. Sus expresiones eran ilegibles. El licenciado Fuentes habló. Abogada Villaseca, este panel ha revisado cuidadosamente la evidencia presentada, las alegaciones en su contra y sus argumentos de defensa. Hizo una pausa que pareció eterna. Hemos decidido suspender temporalmente esta audiencia. ¿Qué? No pude contener mi sorpresa. Dadas las nuevas revelaciones sobre el caso Maldonado y la evidencia que está siendo procesada por las autoridades criminales, consideramos prematuro emitir un juicio sobre su conducta profesional en este momento. La audiencia se pospondrá indefinidamente, pendiente de la resolución del caso criminal. Su licencia permanecerá activa durante este tiempo. No era una victoria, pero tampoco era una derrota. Era un aplazamiento. Una tregua temporal. Sin embargo, continuó el licenciado Fuentes, debe quedar claro que si en algún momento se determina que usted actuó de manera poco ética, esta audiencia se reanudará. Entiendo, dije. Puede retirarse. Me levanté. No dije nada más. No había nada más que decir. Cuando salí del edificio, el sol estaba en su punto más alto. Hacía calor. La ciudad bullía con vida normal. Llamé a Ariadna inmediatamente. No me suspendieron. Dije apenas ella contestó. Pospusieron la decisión. ¿Eso es bueno? Es lo mejor que podíamos esperar hoy. Voy a preparar café cuando llegues. El de olla, como le gustaba a papá. Perfecto, hija. Perfecto. Pero mientras conducía de regreso a Polanco, no me sentía aliviada. Me sentía exhausta. Exhausta de pelear. Exhausta de defendernos. Exhausta de tener que justificar cada acción, cada decisión, cada palabra. Llegué a casa y encontré a Ariadna en la cocina, como había prometido. El olor del café de olla, del canela, del piloncillo, llenaba la casa. Me recordó a Rodrigo, me recordó a domingos tranquilos, me recordó a una vida que ya no existía. «Mamá», dijo Ariadna sirviéndome una taza, «¿estás bien?» «Sí», mentí, «solo cansada. Hay algo que necesito decirte». Algo en su tono me puso en alerta. «¿Qué pasó?» «Recibí una llamada de la empresa farmacéutica. Mi estómago se hundió. Me despidieron oficialmente. Dijeron que mi licencia indefinida se ha convertido en terminación de contrato, por mutuo acuerdo, según ellos, para evitar escándalo». «Ariadna, no es tu culpa, mamá. Es solo que estoy perdiendo todo. Mi carrera, mis amigos, mi reputación. Todo por lo que trabajé durante 10 años se está desmoronando». La vi sentarse en la barra de la cocina, con esa misma postura derrotada que había visto en cientos de víctimas a lo largo de mi carrera. Y me di cuenta de algo terrible. Estábamos perdiendo. No legalmente, todavía no. Pero estábamos perdiendo la guerra de desgaste. Hortensia y Mauricio no necesitaban ganar en la corte, solo necesitaban destruirnos lentamente, quitarnos todo lo que importaba hasta que no quedara nada por lo cual pelear. Era una estrategia brillante en su crueldad, y estaba funcionando. Esa noche, mientras Ariadna dormía, me senté en el estudio de Rodrigo nuevamente. «No sé cuánto más podemos resistir», le dije a su fotografía en el escritorio. «Estamos perdiendo todo, y ni siquiera sé si al final va a valer la pena». Por supuesto, no hubo respuesta, pero entonces mi teléfono sonó. Era el comandante Vega. «Abogada, necesito que venga a la estación, mañana temprano. Es urgente». «¿Qué pasó?» «Mauricio Maldonado violó la orden de restricción. Fue arrestado hace 2 horas». Mi corazón se aceleró. ¿Qué hizo? Fue a la casa de las Lomas, la casa que compartía con Ariadna. Aparentemente no sabía que habíamos instalado vigilancia después de las amenazas. Las cámaras lo captaron todo. ¿Captaron qué? El comandante hizo una pausa. Lo captaron destruyendo la casa, rompiendo ventanas, destrozando muebles y escribiendo mensajes en las paredes. ¿Qué tipo de mensajes? Amenazas. Amenazas muy específicas contra Ariadna y contra usted. Cerré los ojos. ¿Dónde está ahora? En custodia. Esta vez no va a salir fácilmente. No con violación de orden de restricción, destrucción de propiedad y amenazas documentadas en video. Estaré ahí a primera hora. Colgué y me quedé mirando la oscuridad fuera de la ventana. Mauricio había perdido el control. Había cruzado la línea de manera tan obvia que ni siquiera su familia podría protegerlo esta vez. Era una victoria, pero no me sentía victoriosa. Me sentía hueca, porque sabía que esto no había terminado, que Hortensia seguía ahí fuera, libre, peligrosa, y que mientras ella existiera, ninguna de nosotras estaría realmente a salvo. La casa de las Lomas parecía una zona de guerra. Llegamos temprano en la mañana, Ariadna y yo, escoltadas por el comandante Vega. La policía había acordonado el área. Los vecinos se asomaban desde sus ventanas, algunos tomando fotografías con sus teléfonos. El escándalo que Mauricio tanto temía crear, finalmente lo había creado él mismo.
La puerta principal estaba astillada, como si hubiera sido pateada repetidamente. Cuando entramos, el olor a pintura en spray me golpeó inmediatamente. Las paredes estaban cubiertas de palabras. Mentirosa, zorra, te voy a matar, esto no ha terminado, escritas con spray rojo, como sangre. Ariadna se cubrió la boca, conteniendo un sollozo. Los muebles estaban destrozados. El sofá que ella había escogido con tanto cuidado, rajado con algo afilado. La mesa del comedor, donde había ocurrido aquella cena fatal, volcada. Los platos de porcelana fina que habían sido de mi madre, hechos añicos en el piso. Y en la cocina encontramos lo peor. El cuchillo japonés que Rodrigo le había regalado a Ariadna, el que se había dañado aquella primera vez que Mauricio la golpeó, ahora estaba clavado en la mesa de madera. Junto a él, una nota escrita a mano. Para cuando regreses. Las implicaciones eran claras y aterradoras. Todo está documentado, dijo el comandante Vega, mostrándome su tablet con las grabaciones de seguridad. Llegó a las 11:30 de la noche. Pasó 3 horas aquí, destruyendo sistemáticamente cada habitación. En el video, podía ver a Mauricio moviéndose como poseído, gritando, llorando, rompiendo. En algunos momentos hablaba solo, como si tuviera una conversación con alguien que no estaba ahí. ¿Está bajo influencia de algo?, pregunté. Análisis toxicológico pendiente, pero su comportamiento sugiere un episodio psicótico o simplemente rabia descontrolada. Ariadna caminaba por la casa como en trance, tocando los restos de su vida anterior. Compré esa lámpara en Oaxaca, murmuró, mirando los pedazos de cerámica en el piso. En nuestro primer aniversario, pensé que íbamos a envejecer juntos en esta casa. Se arrodilló junto a los fragmentos, tocándolos con cuidado, como si fueran reliquias sagradas de una vida que ya no existía. Ariadna, dije suavemente, arrodillándome junto a ella, esto no es tu vida, esto fue una ilusión. Tu vida real está esperándote, una vida sin miedo, sin violencia, sin tener que medir cada palabra. Pero mamá, mira esto. Mira lo que mi matrimonio se convirtió. Paredes con amenazas, muebles destruidos. ¿Cómo llegamos aquí? Porque te casaste con un hombre enfermo, criado por una mujer enferma. No es tu culpa. Pero yo lo elegí. Yo dije sí. Yo ignoré todas las señales. Porque él te engañó. Porque es lo que hacen los abusadores. Se presentan como príncipes azules hasta que la trampa se cierra. La ayudé a levantarse. Sus rodillas temblaban. ¿Quieres llevar algo?, pregunté. ¿Algo que quieras conservar? Miró alrededor, la sala destrozada, el comedor en ruinas, la cocina manchada de odio. No, dijo finalmente, no quiero nada de aquí. Esta casa está maldita con su violencia, con su rabia. Déjala que se pudra. Era la primera vez que escuchaba verdadera claridad en su voz desde que todo esto comenzó. Pero hay algo que necesito hacer, continuó. ¿Qué? Necesito verlo. ¿A Mauricio? Sí. Necesito verlo a los ojos una última vez. Necesito decirle lo que nunca pude decirle cuando estábamos juntos. El comandante Vega nos escuchaba. Puedo arreglarlo, dijo. Está en custodia. Tiene derecho a visitas de su esposa. Técnicamente siguen casados. Pero abogada, me miró directamente. ¿Estás segura de que es buena idea? No, admití. No estoy segura, pero es decisión de Ariadna. Miramos a mi hija. Estoy segura, dijo con voz firme. Necesito hacer esto. Por mí. 2 horas después, estábamos en la sala de visitas del reclusorio. Ariadna se había cambiado de ropa. Se había puesto un vestido simple pero elegante. Se había maquillado ligeramente. Se veía hermosa, fuerte. Nada como la mujer rota que Mauricio esperaba encontrar. Yo estaba sentada fuera, observando a través del vidrio de una puerta. El comandante Vega estaba a mi lado, junto con 2 guardias de seguridad. Si él hace cualquier movimiento amenazante, me aseguró el comandante. Entramos inmediatamente, asintió. Mauricio entró a la sala esposado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa de reclusorio le quedaba grande. Ya no se veía como el ingeniero exitoso y bien vestido que había conocido 5 años atrás. Se veía como lo que era, un hombre destruido por su propia violencia. Cuando vio a Ariadna, su rostro pasó por una secuencia de emociones: sorpresa, alivio, esperanza. Ariadna, dijo, su voz quebrándose. Viniste, sabía que vendrías, sabía que todavía me amas. Ariadna no respondió inmediatamente, solo lo miró con una expresión que no pude descifrar. Siéntate, Mauricio, dijo finalmente. Él obedeció, sentándose frente a ella con las manos esposadas sobre la mesa. Cometí un error, comenzó él inmediatamente. Un error terrible anoche. No sé qué me pasó. Fue como si algo se rompiera dentro de mí, pero puedo arreglarlo. Podemos arreglar todo. Si tan solo me perdonas. No vine a perdonarte, lo interrumpió Ariadna. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué?
No vine a perdonarte, Mauricio. Vine a decirte la verdad que debía haberte dicho hace 3 años. Ariadna, por favor, no. Ahora me toca hablar a mí. Por primera vez en nuestro matrimonio, vas a escucharme sin interrumpir, sin gritar, sin golpear. Mauricio cerró la boca. Algo en el tono de Ariadna debió decirle que esta vez era diferente. Cuando te conocí, continuó ella, pensé que eras todo lo que siempre había soñado. Inteligente, exitoso, encantador. Mis amigos me envidiaban, mi familia te admiraba. Yo creía que había ganado la lotería. Pero poco a poco, tan gradualmente que apenas lo noté, empezaste a cambiarme, a moldearme en algo que no era yo. Criticabas mi ropa, cuestionabas mis amistades, controlabas mi tiempo, y yo lo permitía porque pensaba que eso era amor. Pensaba que tus celos significaban que te importaba. Ariadna, todo lo que hice fue porque te amaba. No, dijo ella con firmeza. Lo que sentías no era amor, era posesión. Yo no era tu esposa, era tu propiedad, algo que creías que podías controlar, manipular, castigar cuando no obedecía. Mauricio negó con la cabeza, lágrimas comenzando a caer. No, no es así. Te amo, siempre te he amado. ¿Me amabas cuando me golpeaste por derramar una gota de agua? ¿Me amabas cuando me encerraste en nuestra habitación porque llegué tarde del trabajo? ¿Me amabas cuando destruiste la casa que compramos juntos y escribiste amenazas de muerte en las paredes? Cada pregunta era una estocada. Mauricio se encogía con cada una. Tu madre te enseñó que así es como se ama, continuó Ariadna, porque así fue como ella amó a tu padre, con control, con violencia, con la creencia de que tenía derecho sobre su vida. No metas a mi madre en esto. Tu madre asesinó a tu padre, Mauricio. Lo mató y te hizo creer que era un accidente. Te crió con esa mentira. Te enseñó que la violencia era normal, que el control era cariño, que las víctimas eran culpables. ¡Eso es mentira!, gritó Mauricio, levantándose de su silla. Los guardias se tensaron, listos para intervenir. Siéntate, ordenó Ariadna con calma sobrenatural, y para mi sorpresa, Mauricio obedeció. Tenemos grabaciones, dijo Ariadna, de tu madre admitiendo lo que hizo, amenazando hacer lo mismo conmigo, contigo al lado, escuchando, apoyándola. Ella no estaba hablando en serio. Sí estaba hablando en serio, y en el fondo, tú lo sabes, siempre lo has sabido. Por eso nunca cuestionaste la historia del accidente, por eso nunca investigaste realmente cómo murió tu padre. Mauricio se desmoronó, literalmente se dobló sobre la mesa, sollozando. No sé quién soy sin ella, admitió entre lágrimas. No sé cómo ser, ella es todo lo que tengo. Y esa, dijo Ariadna, es precisamente la tragedia, porque podrías haber sido diferente. Podrías haber elegido ser el hombre que fingías ser cuando nos conocimos, pero elegiste ser como ella. ¿Qué voy a hacer?, preguntó Mauricio, con voz de niño perdido. ¿Qué va a hacer de mí? No lo sé. Y honestamente, Mauricio, ya no es mi problema. Ariadna se levantó. Vine aquí por una razón, para decirte que ya no tengo miedo de ti, que ya no me culpo por lo que me hiciste, que entiendo que fuiste tanto víctima como perpetrador, pero que eso no excusa lo que hiciste. Vine a decirte que estoy iniciando los trámites de divorcio, que voy a recuperar mi casa, mi dinero, mi vida, y que nunca, nunca más vas a tener poder sobre mí. Ariadna, por favor, no te vayas. Adiós, Mauricio. Espero que algún día, en alguna celda de prisión, encuentres la terapia real que necesitas, no por mí, sino por ti, y por cualquier mujer que tenga la mala fortuna de cruzarse en tu camino en el futuro. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Ariadna, gritó Mauricio. Ariadna, te amo, siempre te amaré. Ella se detuvo en la puerta, sin voltear. El amor no duele, Mauricio. Lo que tú sentías nunca fue amor. Y salió. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la vi transformarse. Los hombros que había mantenido tensos durante toda la conversación finalmente se relajaron. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. La abracé en el pasillo, mientras Mauricio seguía gritando su nombre desde la sala de visitas. Ya terminó, le susurré. ¿Ya pasó? Sí, respondió. Ya pasó. Esa noche, de regreso en la casa de Polanco, Ariadna entró al estudio de Rodrigo, el mismo donde yo había pasado tantas noches buscando sus consejos silenciosos. La encontré ahí, mirando la fotografía de él en el escritorio. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo sin mirarme. Durante todos estos meses pensaba que papá se sentiría decepcionado de mí, por haberme casado con Mauricio, por no haber visto las señales, por necesitar ser rescatada. Tu padre nunca se habría decepcionado de ti. Lo sé ahora, porque papá me enseñó lo que era el amor real. Me mostró cómo debe ser un matrimonio: respeto mutuo, apoyo incondicional, gentileza constante.
Por eso sabía que algo estaba mal con Mauricio, continuó, porque papá estableció el estándar, y Mauricio nunca estuvo ni cerca de alcanzarlo. Se volvió hacia mí. Gracias, mamá, por no rendirte, por pelear cuando yo no podía, por ser fuerte cuando yo estaba rota. Siempre, hija, siempre. Nos abrazamos en ese estudio que olía a libros viejos y café, rodeadas de los recuerdos de un hombre que nos había enseñado lo que significaba amar correctamente. Al día siguiente, iniciamos formalmente los trámites de divorcio. También presentamos cargos adicionales por destrucción de propiedad y amenazas. Con las grabaciones de seguridad, era un caso abierto y cerrado. Mauricio enfrentaba ahora múltiples cargos: violencia doméstica, violación de orden de restricción, destrucción de propiedad, amenazas. Los abogados de su familia intentaron negociar, pero esta vez no había espacio para negociación. Las evidencias eran demasiado claras, los crímenes demasiado obvios, pero quedaba Hortensia. Ella todavía estaba libre, esperando juicio por su participación como cómplice en la violencia contra Ariadna. Pero ahora, con el testimonio de Alberto Maldonado y las grabaciones confesando el asesinato de Ramón, la fiscalía estaba reabriendo esa investigación también. Una tarde, una semana después de la confrontación con Mauricio, recibí una llamada inesperada. Era Hortensia, abogada Villaseca. Dijo con esa voz que había aprendido a odiar: necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar. Al contrario, tenemos mucho de qué hablar. Mi libertad, el futuro de mi hijo, y lo que estoy dispuesta a hacer para proteger ambas cosas. ¿Me estás amenazando? No, querida, te estoy ofreciendo un trato. No hago tratos con asesinas. ¡Qué dramática! Escucha, sé que tienes grabaciones. Sé que ese traidor de Alberto me vendió. Pero también sé que esas grabaciones no son admisibles en corte. Fueron obtenidas ilegalmente. Pueden no ser admisibles directamente, pero dan base para una investigación completa. Y cuando esa investigación termine, vas a pasar el resto de tu vida en prisión. Quizá, o quizá no. Mi familia tiene recursos, buenos abogados, conexiones. Podemos prolongar esto años, décadas. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es que ambas estamos cansadas. Tú, tu hija, yo, mi hijo. Todos hemos perdido algo en esta guerra. ¿No sería mejor para todos si simplemente termináramos esto? ¿Cómo? Retira los cargos contra Mauricio. Convence a Ariadna de aceptar un divorcio amigable, sin compensación, y yo me aseguraré de que la investigación sobre Ramón se estanque. Todos seguimos con nuestras vidas. ¿Estás loca? ¿Crees que voy a dejar que tu hijo escape sin consecuencias? No sin consecuencias, con consecuencias reducidas. 1 año de prisión en lugar de 6, terapia obligatoria, orden de restricción permanente, algo que le permita reconstruir su vida eventualmente. Él golpeó a mi hija, la amenazó de muerte, destruyó su propiedad, y tú has destruido su vida, su reputación, su carrera. ¿No es suficiente? Por un momento, solo un momento, consideré la propuesta, no porque creyera que era justa, sino porque estaba cansada, tan profundamente cansada de pelear. Pero entonces recordé las palabras de Ariadna en la sala de visitas: el amor no duele, y supe mi respuesta. No, dije firmemente, no hay trato. Mauricio y tú van a enfrentar la justicia completa, sin atajos, sin negociaciones, sin protección familiar. Eso es un error, abogada. No, aceptar tu oferta sería el error, porque enviaría el mensaje de que el dinero y las conexiones pueden comprar impunidad, y yo he dedicado mi vida a probar lo contrario. Vas a arrepentirte, lo dudo. Pero Hortensia, hay algo que quiero que sepas. ¿Qué? Ramón va a tener justicia. Finalmente, después de 11 años, su muerte va a ser investigada apropiadamente. Su nombre va a ser limpiado, y tú vas a enfrentar lo que le hiciste. No puedes probar nada. Tengo tu confesión en audio, tengo el testimonio de Alberto, tengo los reportes forenses originales con las notas del médico, y tengo algo más. ¿Qué? Tengo tiempo, todo el tiempo del mundo para asegurarme de que pagues. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, sentada en el jardín de la casa, mirando las estrellas, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No porque todo estuviera resuelto. Todavía faltaba el juicio. Todavía quedaban batallas por pelear. Pero porque finalmente, habíamos tomado el control de la narrativa. Ya no éramos víctimas huyendo del peligro. Éramos guerreras eligiendo nuestro campo de batalla. Y en esa elección, en ese giro silencioso del miedo a la acción, encontramos nuestra verdadera fuerza. Ariadna salió al jardín y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas?, preguntó. En tu padre. En cómo estaría orgulloso de ti. ¿De mí? ¿Por qué? Porque enfrentaste a tu abusador. Le dijiste la verdad. Te liberaste. Eso requiere un coraje que la mayoría de las personas nunca encuentran. Lo aprendí de ti. No, lo tenías dentro todo el tiempo. Yo solo te ayudé a recordarlo. Nos quedamos ahí, madre e hija,
bajo el cielo nocturno de Ciudad de México. Habíamos perdido mucho en esta guerra: amigos, reputaciones, tiempo, inocencia, pero habíamos ganado algo más valioso. Habíamos ganado nuestra dignidad, y eso, decidimos esa noche, era suficiente. El juicio